Después de mantener a la pobre belleza del campus, Lucía, como mi amante, la traté con una bondad inmensa. Le proporcioné comida, ropa y todos sus gastos diarios, marcas de lujo y alta costura, criándola con tanta delicadeza que hasta cada hebra de su cabello parecía refinada. Ayudé a que su hermano menor entrara en una escuela aristocrática para que disfrutara de recursos educativos de primer nivel, incluso cuando su madre enfermó y fue hospitalizada, al borde de la muerte. Fui yo quien gastó una fortuna para salvarle la vida. Sin embargo, la víspera de la boda, me encontré por accidente con Makoto, su amor de la infancia, abrazándola y diciéndole con una ternura incomparable: Lucía, en aquel entonces éramos inseparables. Si Jorge no se hubiera metido entre nosotros, ya habríamos estado juntos hace mucho. Él te ha obligado durante todos estos años. Ahora no te falta nada. ¿Por qué tienes que hacerte sufrir casándote con él? Al ver que Lucía seguía dudando, Makoto dijo con tono justo y vehemente: que hayas aceptado sus regalos, ¿significa que tienes que estar con él? Tú también entregaste tu juventud. Nunca le has debido nada. Capítulo 1. En el cuarto año de haber mantenido a la pobre y hermosa universitaria Lucía, se podía decir que yo había sido extraordinariamente generoso con ella. Moví contactos por todo el país para encontrar un riñón compatible, arrebatando la vida de su madre de las manos de la muerte. Contacté con una escuela de élite en la ciudad y envié a su hermano menor a estudiar allí. Invertí cantidades incontables de dinero en su proyecto emprendedor, permitiéndole tener su propia carrera. Pero en la víspera de la boda, la sorprendí accidentalmente. Su amigo de la infancia, Makoto, la sostenía en sus brazos, con los ojos enrojecidos por la angustia. Con voz ronca dijo: Lucía, sé que no te gusta Jorge, y también sé que siempre me has tenido en tu corazón. En aquel entonces éramos inseparables. Estábamos a punto de cruzar esa última barrera y estar juntos, pero por la enfermedad de tu madre y porque tu hermano no podía pagar sus estudios, no tuviste otra opción y aceptaste ser la novia de Jorge. Él te ha obligado todos estos años. Ahora ya no te falta nada. ¿Por qué seguir forzándote a casarte con él? No puedo aceptar que él se case contigo. Si de verdad te casas con él, hoy mismo saltaré desde aquí para demostrar mi determinación con mi vida. El edificio de oficinas tenía 30 pisos. Solo con mirarlo, la madre de Lucía y su hermano Santino se asustaron y comenzaron a persuadirla apresuradamente. Lucía, yo he visto crecer a Makoto. Hace tiempo que lo considero mi yerno. No puedes defraudar su sinceridad. Hermana, ¿puedes romper con Jorge? A Makoto le gustas muchísimo. Quiero que él sea mi hermano. Makoto también la apremió. Di algo, Lucía. Ahora claramente tienes la capacidad de escapar de Jorge. ¿Por qué no rompes con él? ¿Y aún quieres casarte con él? ¿Acaso te has enamorado de él? Si te has enamorado de él, entonces me moriré. Frente a aquella escena caótica, Lucía permaneció en silencio. Al no obtener respuesta durante mucho tiempo, Makoto perdió completamente el control emocional y se giró, intentando saltar. Solo entonces Lucía lo sujetó de la mano con fuerza y dijo, con tono conflictuado: Está bien, entonces no nos casamos. Makoto se llenó de alegría y dijo: Sabía que en tu corazón hay lugar para mí. Entonces, quiero que huyas de la boda, que humilles completamente a Jorge Wang. Tómalo como una venganza por todos estos años en los que te ha poseído por la fuerza. Al oír esto, todos cambiaron ligeramente de expresión. Al ver que Lucía no aceptaba de inmediato, Makoto la abrazó y dijo: Lucía, tú también lo detestas, ¿verdad? Solo necesito que aceptes esta única cosa, y no volveré a hacer nada de lo que todos se arrepientan. La madre de Lucía y Santino, al reaccionar, también comenzaron a persuadirla, insinuando que huir de la boda sería lo mejor. Justo para darme una lección, Lucía frunció el ceño, como si pensara en algo. Finalmente, accedió. La madre de Lucía y Santino se llenaron de alegría, y Makoto también suspiró aliviado, inclinándose para besar su mejilla. Makoto sonrió. Entonces está decidido. No puedo esperar a ver la expresión de Jorge Wang, destrozado por el dolor. Yo presencié todo lo ocurrido, pero no los desenmascaré. Simplemente me di la vuelta en silencio y bajé. Al regresar al coche, me senté en el asiento trasero durante un largo rato, y luego llamé a mi madre. Mamá, tenías razón. Por mucho que Lucía se parezca a Alicia, no es ella. Esta boda, no la voy a hacer. Mi madre dijo: Alicia lleva tantos años muerta. Siempre has estado buscando sustitutas que se parezcan a ella. Mantener a Lucía para recordarla está bien, pero casarte con ella, eso ya no es necesario. Al escuchar el suspiro de mi madre,
Mi mirada se quedó fija a través de la ventana del coche. Parecía mirar hacia un pasado lejano. Desde que tengo memoria, conocía a la chica de al lado, Alicia. Crecimos juntos como amigos de la infancia, desde niños inocentes hasta jóvenes llenos de pasión. Estábamos pegados el uno al otro todos los días. Yo era rebelde desde pequeño, un problemático que daba dolores de cabeza a todos, mientras que Alicia era una dama refinada y famosa en nuestro círculo, sin importar qué problemas causara. Alicia siempre hablaba por mí a mis espaldas, evitando que mis padres me castigaran. Yo también vertí en ella el amor más ardiente y sincero de toda mi vida, jurando que en esta vida no me casaría con nadie más que con ella. El día del cumpleaños número 22 de Alicia, acordamos ir juntos al registro civil para casarnos. La esperé desde la mañana hasta la noche, pero nunca llegó. Solo recibí la noticia de que Alicia había muerto en un accidente de tráfico en el camino. Desde aquel día, mi mundo quedó sumido en la oscuridad. Capítulo 2. No podía aceptar ese hecho, y como un loco recorrí el mundo buscando rastros de Alicia, un perfil lateral con un 70% de parecido, unos ojos claros, una voz suave. Conocía innumerables personas, mientras llevaran en mayor o menor medida la sombra de Alicia. No podía evitar querer acercarme, hasta que, hace 4 años, conocí a Lucía en un bar donde trabajaba a tiempo parcial. En el momento en que vi a esa joven cuyo cuerpo y apariencia se parecían en un 90% a Alicia, decidí que la mantendría a mi lado. Investigué la situación de su familia y, mediante intercambios de dinero y beneficios, me convertí en su novio. Después de estar juntos, nunca volví a buscar otras sustitutas. Todos pensaban que la razón por la que senté cabeza era porque realmente me había enamorado de Lucía, pero solo yo sabía que, a través de ese rostro, estaba recordando a Alicia, con plena lucidez. Me hundía en la ilusión que yo mismo había tejido, casi confundiendo lo falso con lo real, hasta que presencié con mis propios ojos la escena caótica de hace un momento. Finalmente desperté. Una sustituta siempre será solo una sustituta. Con la voz ronca dije, mamá, en unos días iré a Irlanda a verte. Planeo quedarme contigo allí. Después de colgar, regresé solo a la casa nupcial y descubrí que el diseñador llevaba horas esperando con más de 100 vestidos de novia. Al ver esos elaborados vestidos blancos hechos a medida para Lucía, ya no me interesaban. Simplemente hice un gesto despreocupado con la mano. Dije, no hace falta seguir personalizándolos. La boda se cancela. Al segundo siguiente, Willow abrió la puerta de golpe, con la mirada sombría. ¿Qué quieres decir con que se cancela? No esperaba que regresara tan rápido, pero en esta relación, siempre fui yo quien tenía el control. Así que no lo oculté y le dije el resultado con total franqueza. Con tono indiferente respondí, no nos casamos. ¿Y qué? Al ver mi expresión despreocupada, Lucía pensó que, como de costumbre, estaba enfadado. No se lo tomó en serio. Se quitó el abrigo y dijo con frialdad, el que insistía en casarse eras tú, y ahora eres tú quien dice que no. ¿Qué demonios quieres? Mirando al grupo de personas que estaban sentadas correctamente en la habitación, Lucía señaló al azar. Dijo, ese. Seguí su mirada y vi que el vestido que eligió era precisamente el que más le había gustado cuando vio un video unos días antes. Aunque me sorprendió un poco, no pensé demasiado en ello. Solo la miré y pregunté, ¿qué hiciste hoy? Lucía mintió sin cambiar la expresión. Estaba ocupada con el trabajo. No te preocupes. No olvidaré lo que te prometí, acostarme contigo una vez al día. Mientras hablaba, comenzó a quitarse la ropa, preparándose para ir conmigo al dormitorio. Pero, de forma inusual, la aparté. Por ahora no hace falta. Ve a dormir a la habitación de invitados. La mano de Lucía se detuvo. En sus ojos apareció una pizca de incredulidad, como si fuera la primera vez que me veía realmente. Dijo, ¿no eras tú el que insistía en acostarse conmigo antes? Sonreí. ¿No dices siempre que lo forzado no trae felicidad? La mirada de Lucía se volvió más profunda. Tras un momento, se vistió y dijo, como quieras. Después de eso, subió las escaleras sin mirar atrás y entró en la habitación de invitados. Al día siguiente, me desperté muy temprano. La sirvienta me trajo café y, de paso, me informó sobre el paradero de Lucía. Lucía salió temprano a hacer ejercicio. ¿Desea esperar para desayunar con ella? Negué con la cabeza. Saldré en un rato. No hace falta esperarla. Después de desayunar, salí en coche. Tras completar los trámites de residencia permanente, encontré una cafetería al aire libre con buena vista y me senté a disfrutar del paisaje. Jugué un rato con el móvil y, al levantar la vista, vi a Lucía.
Makoto la llevaba de la mano y entraron en la tienda de figuras de abajo. Makoto eligió 2 figuras del escaparate, mientras que ella insistió en que el empleado sacara la figura más cara de la tienda. Al ver la tarjeta negra en la mano de Lucía, el empleado inmediatamente fue al almacén y sacó una figura limitada completamente diferente de las que estaban expuestas. Capítulo 3. Como era de esperarse de amigos de la infancia. Incluso recordaba con tanta claridad sus gustos. Los observé a los dos sin apartar la mirada. Si el cuello de la camisa de Makoto se desordenaba, Lucía se ponía de puntillas para arreglárselo. Cuando él decía que quería probar su té con leche, ella se lo pasaba naturalmente para que bebiera un sorbo. Cuando él exclamaba lo impresionante que era el coche nuevo en la tienda de autos de lujo, ella lo llevaba dentro para que los eligiera uno por uno. Al verlos pasear como una pequeña pareja en una cita, sentí que por primera vez estaba conociendo a la verdadera Lucía. Resulta que, frente a la persona que ama, ella no mantiene siempre un rostro frío. Sonríe, bromea y mira al otro con ternura mientras éste hace tonterías. No mantiene distancia deliberadamente ni se muestra indiferente a todo. Recuerda los gustos y preferencias de la otra persona, e incluso le combina la ropa al comprarla. No dice nada que arruine el ambiente, sin importar de qué hable el otro. Siempre encuentra rápidamente un tema para continuar la conversación, sin dejar que ésta decaiga. Delante de Makoto, se quitó esa capa de frialdad que fingía, y volvió a ser ella misma. Volvió a ser la Lucía llena de vitalidad y con una capacidad infinita de amar. Y todo eso, era algo real y vivo que yo jamás podría ver cuando estaba conmigo. Finalmente comprendí que entre amar y no amar existe una distancia tan grande como una galaxia. No es algo que el dinero pueda borrar. Después de verlos entrar en una pastelería, yo también me levanté y me fui, dirigiéndome al centro comercial. Acababa de elegir un traje y estaba a punto de pagar cuando, de repente, una voz familiar sonó detrás de mí. «Quiero ese traje, empáquenlo». Al darme la vuelta, me encontré con la mirada provocadora de Makoto. Sabía que ese amigo de la infancia de Lucía no era alguien fácil de tratar. Así que dije con calma, «Ese traje lo vi yo primero. Además no es barato. Puedes elegir otro modelo». El dependiente, al ver la forma de vestir de Makoto, respondió con tacto, «Señor, lo siento, pero probablemente nuestra ropa no esté dentro de su presupuesto. Si lo desea, puede ir a los grandes almacenes de abajo». En ese momento, todas las miradas de la tienda se dirigieron hacia él. El rostro de Makoto se enrojeció intensamente, y sus ojos se llenaron de vergüenza e indignación. «¿Me estás menospreciando? A mí me gusta este traje y lo pagaré ahora mismo». Mientras hablaba, sacó la tarjeta negra y dorada que Lucía le había dado y la lanzó hacia el dependiente. Miré esa tarjeta, luego a los espectadores con la boca abierta en forma de O, y también saqué mi propia tarjeta. Por un lado, un nuevo cliente con gran poder adquisitivo. Por el otro, el cliente que había visto primero el traje. El dependiente quedó atrapado en medio, completamente incómodo. Justo cuando no sabía cómo resolver la situación, la voz de Lucía se escuchó de repente. «¿Qué está pasando?». Capítulo 4. Al ver la situación, Makoto inmediatamente se acercó fingiendo estar agraviado y comenzó a quejarse. «Lucía, hoy es mi cumpleaños. Solo quería comprarme un traje elegante como regalo, pero el señor Wan también eligió este. Quise pagar primero, pero él no me dejó, e incluso dijo que como no tengo dinero, seguro no podría permitírmelo». El rostro de Lucía se volvió aún más frío. Miró el traje y dijo con tono indiferente, «Tienes suficiente ropa en casa. ¿Para qué discutir con él por esta? Además, este le queda mejor a Makoto». Luego miró a Makoto y añadió, «Con este no es suficiente. Elige algunos más. Yo pagaré». Al escuchar eso, Makoto parecía un general victorioso, presumiendo con arrogancia. Dejó de insistir con ese traje y fue a elegir decenas de otros modelos. Por un momento, en la tienda se oyeron murmullos llenos de envidia. «¿Qué manera de consentirlo? Le dio toda la cara. ¿Cuándo me tocará a mí una novia rica así? Mira a ese tipo, haciéndose el importante, eligiendo durante tanto tiempo y al final no compra nada. ¿Será falsa esa ropa de marca? ¿De qué va? ¿Haciéndose pasar por un joven rico?». Al escuchar esos susurros, ya ni me molesté en explicarme. Justo cuando iba a empujar la puerta para irme, la alarma del centro comercial sonó de repente. Desde los pisos superiores, una multitud descendía en tropel, gritando que había un incendio y huyendo en todas direcciones. Toda la tienda se volvió un caos. Me empujaron y caí al suelo. Incontables piernas me pisotearon, dejando moretones por todo mi cuerpo.
El dolor era tan intenso que se me salieron las lágrimas. Intenté protegerme la cabeza con las manos. Al levantar la vista, vi a Lucía sosteniendo la mano de Makoto, abriéndose paso hacia una zona segura. Impulsado por el instinto de supervivencia, grité el nombre de Lucía con todas mis fuerzas varias veces. Ella siguió el sonido y se giró. Al verme siendo pisoteado, completamente desechó. Sus pupilas se contrajeron. En el instante en que estaba a punto de darse la vuelta para rescatarme, Makoto la sujetó de nuevo. No supe qué le dijo, pero tras dudar un momento, Lucía se dio la vuelta y lo protegió mientras se marchaban. Vi cómo sus figuras desaparecían entre la multitud, y el último rastro de esperanza en mi corazón se hundió por completo. En ese espacio estrecho y asfixiante, incluso el aire estaba turbio. Mi cuerpo sangraba por las pisadas. Solo podía soportar el dolor y arrastrarme lentamente hacia una esquina, apoyándome en la pared, con las manos cubiertas de sangre. Finalmente logré ponerme en pie. La marea humana me empujó hacia la salida del centro comercial, agotando todas mis fuerzas. Cuando finalmente me empujaron hasta la plaza y confirmaron que era seguro, ya no pude sostenerme más y me desplomé en el suelo, jadeando con dificultad. No muy lejos, una voz familiar y urgente atravesó el bullicio de la multitud. Makoto, quédate aquí y no te muevas. Voy a entrar un momento. Después de acomodar a Makoto, ella se disponía a regresar al centro comercial, pero al darse la vuelta, me vio cubierto de heridas. Nuestras miradas volvieron a encontrarse en el aire, pero esta vez, en mis ojos solo quedaba una calma tan muerta como el agua estancada. Capítulo 5. En el camino de regreso a casa, Lucía y yo permanecimos en silencio. Después de un largo rato, habló con voz ronca para explicar. Hoy es el cumpleaños de Makoto. Cuando era niño, sufrió un accidente de estampida en la escuela y eso le dejó un trauma muy profundo. No fue mi intención abandonarte. Pensaba llevarlo primero a un lugar seguro y luego volver por ti. Durante los 4 años que llevábamos juntos, ya me había acostumbrado a su frialdad y a sus palabras cortantes, así que me resultaba extraño verla forzándose a dar explicaciones. Y el motivo por el que ignoró mi llamado de auxilio era simplemente que, en su corazón, Makoto era más importante. Lo entendía. Además, pronto me marcharía, así que ya no me importaba. Solo asentí ligeramente. Dije, lo entiendo, no hace falta que expliques tanto, o voy a empezar a pensar que de verdad te has enamorado de mí. El rostro de Lucía se oscureció al instante, y su tono volvió a ser distante. Solo sentí que no cumplí con la responsabilidad que debería tener como prometida. No tiene nada que ver con el amor. ¿Responsabilidad? Solté un leve suspiro. Muy pronto, esta transacción terminaría. La responsabilidad que pesaba sobre ella, y las cadenas que ataban mi corazón, pronto desaparecerían. Al llegar a casa, Lucía trajo un botiquín y comenzó a tratar mis heridas. Quizá por temor a que me doliera, sus movimientos al limpiar las heridas fueron especialmente suaves. Esa delicadeza tan distinta a la de siempre me sorprendió un poco. No pasó mucho tiempo antes de que sonara su teléfono. Al ver que era Makoto, contestó de inmediato y se levantó. ¿Escuchas pasos fuera de la puerta? Ciérrala con llave. No tengas miedo. Mandaré a alguien a solucionarlo. También alcancé a ver el nombre en la pantalla, y mis pestañas temblaron ligeramente, al verla colgar pero no irse, y tomar de nuevo un algodón. No pude evitar hablar. Tu amigo de la infancia está en peligro. ¿No vas a ir personalmente a verlo? La mano de Lucía se detuvo. ¿No acordamos ciertas reglas? Cuando estamos juntos en casa o salimos juntos, no puedo abandonarte por otra persona. Así que se quedaba solo por esas condiciones. Me froté la sien y levanté la mano para hacer un gesto. Si es tan peligroso, ve hoy. Considéralo como una excepción que te concedo. Antes, incluso cuando la casa se inundaba en mitad de la noche y ella quería volver a ver, yo no lo permitía. ¿Y ahora estaba dejándola ir a ver a Makoto? Lucía se sorprendió profundamente y sintió que algo no encajaba, queriendo entenderlo. ¿Por qué? Dije, no son tu madre, tu hermano y ese amigo de la infancia las 3 personas más importantes de tu vida. Si realmente les pasa algo, probablemente no podrías vivir en paz el resto de tu vida. Solo estoy siendo considerado. Ir o no, depende de ti. Al oír mi tono despreocupado, Lucía se quedó atónita. Su mirada hacia mí se volvió compleja, pero no lo negó. Pronto calmó sus emociones, tomó las llaves y salió. Y una vez que se fue, no volvió. Yo tampoco pregunté a dónde había ido. Después de tratar mis heridas, me fui a descansar. Al día siguiente, empaqué todas mis pertenencias y llamé a un mensajero para enviarlas a Irlanda. Mientras ordenaba,
Encontré muchas cosas que habíamos comprado durante nuestra relación, objetos de pareja, todo tipo de cosas que le había comprado. Incluso las fotos que la había obligado a tomarse conmigo. Las tiré todas. Al tercer día, quedé con unos amigos en un bar para tomar algo. Bebí un poco de más y no encontraba el salón privado. Tambaleándome, subí y bajé varias veces. Cuando pasé por un reservado en la planta baja, de repente escuché un nombre familiar. Lucía, ¿de verdad planeas huir de la boda por Makoto? Todos estos años hemos visto lo sincero que ha sido Jorge contigo. ¿De verdad vas a renunciar a todo por una sola persona? Otra voz respondió, Jorge no es mala persona, pero tiene un carácter de joven rico demasiado fuerte. Si Lucía se casa con él, no va a tener control de su vida. Yo digo que huya de la boda. Tiene que hacerle sentir un poco de crisis, bajarle los humos. Yo también lo creo. Él está tan enamorado de ti que parece obsesionado. Gasta dinero por ti como si fuera agua. Incluso se enfrentó a su familia para proponerte matrimonio. Está claro que no puede vivir sin ti. Aunque huyas de la boda, seguro vendrá a suplicarte disculpas. Entonces solo tienes que darle una salida. Y después ya no tendrás que tratarlo como si fuera un rey. Capítulo 6. En medio del murmullo general, Lucía bebía su copa sin decir una sola palabra. Al no hablar, sus amigas no lograban descifrar lo que pensaba y comenzaron a tantearla. Lucía, ¿qué piensas exactamente? Si de verdad vas a huir de la boda, nosotras vamos a llevar cámara para grabarlo todo. Sí, di algo. ¿Por qué dudas? ¿No será que de verdad te enamoraste de Jorge? Entonces no huyas. A través de la puerta entreabierta, vi el rostro frío como la nieve de Lucía. Dijo, palabra por palabra, amor, ¿cómo puedes amar a alguien que desde el principio te obligó a estar con él? Todos estos años, lo único que he sentido por Jorge es repulsión, nada más. Escuché cada palabra sin perderme ninguna, y me quedé paralizado en el lugar. Así que cada segundo, había sido repulsión. No importaba, ahora su sufrimiento estaba a punto de terminar. Sonreí en silencio y me di la vuelta sin hacer ruido. El salón iluminado con luces brillantes estaba lleno de vida. Pedí unas copas más y, tras beberlas, empecé a ver doble. En medio de mi confusión, una mujer se acercó con una copa para entablar conversación. Quizá estaba realmente borracho. Al ver esos ojos que se parecían tanto a los de Alicia, acepté la copa casi por instinto. Al ver que ella brindaba, mi carácter rebelde, reprimido durante tanto tiempo, salió a la superficie, y tomé su mano por iniciativa propia. Dije, brindemos, un brindis cruzado. Dime tu nombre. Sí. Beber está bien, pero el nombre mejor no. Señor, ¿qué le parece? Me hundí en esos ojos, murmurando palabras incoherentes. Sonreí. No quieres decírmelo, tú eres Alicia, ¿verdad? Parpadeé con fuerza varias veces, intentando ver con claridad su rostro. Al volver a abrir los ojos, vi a Lucía irrumpir como una loca, agarrar una botella y golpear a la mujer en la cabeza. Las dos comenzaron a pelear. Botellas y vasos se rompieron por todo el suelo, y también me cortaron la mano. El dolor me devolvió brevemente la lucidez. Avancé tambaleándome y la sujeté, deteniendo su agresión. Fui yo quien habló con ella primero. ¿Por qué la golpeas? La sangre que hervía en el cuerpo de Lucía pareció congelarse. Su mirada hacia mí se volvió extremadamente aguda. No supe por qué, pero bajo su mirada, de repente me sentí culpable. Sacudí la cabeza, intentando ordenar mi mente confusa, y encontré algunas razones que sonaban lógicas. Dije, ¿no te parece que sus ojos se parecen a los tuyos? Como tú de todos modos, no me quieres. Mejor así, deja de buscarme, y yo buscaré a otra a quien mantener. ¿Qué te parece? El rostro de Lucía se volvió cada vez más sombrío con cada palabra mía. Finalmente no pudo contenerse más y me agarró del brazo, arrastrándome fuera del bar. Dijo con indignación, ¿te cansaste de jugar y ahora quieres abandonarme? Jorge, te lo digo, no te lo permito. Hice un gesto con la mano y respondí con mi tono habitual, despreocupado. ¿No es una relación de beneficio mutuo? ¿Cómo puede llamarse abandono? Si puedo mantenerte a ti, ¿por qué no podría mantener a otras personas? Esa frase encendió completamente la ira de Lucía. Me miró con furia y apretó los dientes. No te atrevas. Fruncí el ceño, con descontento en los ojos. Dije con fastidio, ¿qué es lo que no me atrevería? Tú siempre has sido solo una sustituta de Alicia. Pero en el siguiente instante, Lucía, solo fui al baño un momento. ¿Por qué saliste? La repentina aparición de Makoto interrumpió mis pensamientos, y también hizo que Lucía recuperara la calma poco a poco.
reprimió las emociones turbulentas en su interior. Me ayudó a ponerme de pie y habló con tono ya sereno. Está borracho, voy a llevarlo de vuelta, ya que saliste. Sube al coche. Después de decir eso, le lanzó las llaves y me ayudó a sentarme en el asiento trasero. Makoto conducía, pero su mirada se desviaba constantemente hacia atrás. Preguntó, ¿por qué vino el Alvar? No lo sé. Al oír el tono frío de Lucía, los ojos de Makoto se movieron, y dijo deliberadamente, escuché que antes de conocerte, tuvo muchas novias. Es un cliente habitual de bares. Lucía, menos mal que no te casarás con un hombre así. ¿Quién sabe? Después de casarse podría volver a su verdadera naturaleza. El ánimo de Lucía, que apenas se había calmado, volvió a agitarse. Makoto, concéntrate en conducir. Al oír ese tono severo, Makoto se sintió agraviado y giró la cabeza. Lucía, todo esto lo digo por tu bien. Mientras hablaba, giró el volante sin darse cuenta de que había una curva cerrada delante. Al instante siguiente, el coche se estrelló directamente contra la montaña. Capítulo 7. En el instante en que ocurrió el accidente, Lucía, por instinto, se lanzó hacia adelante para proteger a Makoto. Yo, medio inconsciente, apenas logré abrir los ojos y vi esa escena. Me golpeé con fuerza contra la ventana del coche, y el vidrio afilado me abrió la frente. El dolor me hizo arrugar todo el rostro. Mi cuerpo temblaba y de mi garganta salían gemidos de auxilio llenos de sufrimiento. La sangre brotaba sin parar, tiñendo de rojo mis ojos, y mi visión se volvía cada vez más borrosa. Antes de perder completamente el conocimiento, vi a Lucía ayudar a Makoto a levantarse. La puerta se abrió y se cerró. Los dos desaparecieron, y en mi campo de visión solo quedaban las llamas anaranjadas parpadeando. Cuando desperté, descubrí que estaba en el hospital. Apenas inhalé, sentí como si mi cabeza fuera a partirse del dolor. La enfermera se dio unas palmadas en el pecho mientras cambiaba las vendas y murmuraba, perdiste muchísima sangre, casi no logramos salvarte. Tu novia estaba desesperada, movilizó sangre por toda la ciudad e incluso donó bastante ella misma. Solo así logramos salvarte. Al oír eso, me quedé un poco atónito. Mientras estaba distraído, Lucía entró en la habitación. Seguía con ese rostro inexpresivo, y en su tono no había rastro alguno de preocupación. ¿Ya despertaste? ¿Quieres que llame al médico? Al ver su actitud indiferente, me resultaba difícil creer que fuera la misma persona que describía la enfermera. Abrí mis labios resecos y, con voz ronca, dije, la enfermera dijo que donaste mucha sangre para salvarme, ¿es cierto? En los ojos de Lucía pasó fugazmente una incomodidad, y respondió con frialdad, si no donaba sangre, te morías. Solo estoy devolviendo lo que has gastado en mí todos estos años. No le des más vueltas. Así que era para saldar la deuda, ahora tenía sentido. Asentí ligeramente. En ese caso, a partir de ahora ninguno de los dos le debe nada al otro. Dejemos todo lo del pasado en paz. Mi tono, claramente marcando distancia, hizo que Lucía se sintiera inexplicablemente inquieta. Al verme tan débil, recordó lo que dije borracho en la puerta del bar y, mordiéndose el labio, dijo, ¿dejarlo en paz? Yo salvé tu vida. Eso compensa lo que hiciste por mí. Pero, ¿qué pasa con el sufrimiento que me causaste todos estos años? ¿Cómo se va a saldar eso? Cada vez entendía menos a Lucía. Por un lado, quería huir de la boda para liberarse completamente de mi control. Por otro, cuando yo mostraba intención de separarnos en buenos términos, quería ajustar cuentas. Repasé cuidadosamente todo lo ocurrido en estos 4 años. Era difícil imaginar que, aparte de proponer mantenerla y de herir su orgullo al darle dinero, le hubiera causado algún daño real. ¿Acaso lo que le molestaba era que había separado a ella y a Makoto, impidiendo que estuvieran juntos? Después de pensarlo una y otra vez, esa era la única explicación razonable. Así que, tras reflexionar, justo cuando iba a hablarle con franqueza y decirle que cancelaría la boda para devolverle la libertad, Makoto entró con expresión lastimera a disculparse. Señor Wang, lo siento, me distraje al conducir y por eso ocurrió el accidente. Esto no tiene nada que ver con la hermana Lucía. Si alguien debe ser culpado, soy yo. Lucía, que un momento antes tenía el rostro tenso, se suavizó de inmediato al verlo. Dijo, no fue tu culpa, yo me encargaré de todo. Luego se giró para mirarme, y su tono cambió. Makoto obtuvo su licencia hace pocos meses. Fui yo quien no quiso conducir ebria y le dio las llaves. Él también resultó herido. Si tienes resentimiento, desahógate conmigo, no lo culpes a él. Al verla protegerlo de esa manera, guardé silencio por un momento y no pude evitar querer aclararlo. Pregunté, ¿cuándo he abusado de él? Capítulo 8.
Eso tú lo sabes mejor que nadie. Después de soltar esa frase, Lucía se marchó con Makoto. Yo me quedé allí, dándole vueltas una y otra vez a las pocas veces que me había encontrado con Makoto en esos 4 años, repasándolas innumerables veces, sin llegar a ninguna conclusión. Tampoco quería gastar demasiada energía en algo así que dejé de pensar en ello. En los días siguientes, Lucía contrató a un cuidador para que me atendiera. De vez en cuando venía a verme, pero no hablaba mucho. Normalmente se sentaba un rato y se iba. Yo, por mi parte, disfrutaba de la tranquilidad y me concentraba en recuperarme. A veces, cuando iba a hacerme revisiones y pasaba por la habitación de al lado, siempre podía ver escenas de ella y Makoto riendo y conversando animadamente. Ella le llevaba sopa de pollo preparada por su madre, soplándola con cuidado para enfriarla antes de dársela. Temía que se aburriera en el hospital, así que jugaba al ajedrez con él. Veían películas juntos y hablaban de muchos recuerdos del pasado. Respondía con paciencia a cada palabra que él decía y satisfacía todas sus peticiones. Observaba todo en silencio, y por un instante, me pareció ver a la Alicia de antes. En aquel entonces, cuando estuve hospitalizado por una fractura, Alicia también se quedó a mi lado sin separarse, cuidándome con la misma dedicación. Siempre pensé que Lucía y Alicia eran completamente diferentes, excepto por su apariencia, pero en ese momento, sentí que la forma en que ambas amaban a alguien era exactamente igual, solo que Alicia me amaba a mí, y Lucía ama a Makoto. Finalmente entendí lo que significa que lo forzado nunca es dulce. Con esos pensamientos pesados, regresé a la habitación y esa noche tuve un largo sueño. En el sueño, Alicia seguía viva y llegó al registro civil para casarse conmigo, vestida con un vestido de novia blanco. Se casó conmigo entre innumerables bendiciones. El oficiante, sosteniendo el micrófono, me preguntó si estaba dispuesto a casarme con Alicia. Yo, con lágrimas en los ojos, dije, sí, quiero casarme con ella. Apenas terminé de decirlo, el sueño se hizo añicos. Desperté de la ilusión y, al abrir los ojos, vi el rostro de Lucía, lleno de emociones complejas. ¿Qué soñaste? ¿Por qué estás así? Levanté la mano y toqué mi rostro. Estaba húmedo y frío. Cerré los ojos. Mi pecho subía y bajaba. Y tardé mucho en calmarme antes de responder con voz ronca. Soñé que me casaba con la persona que más he amado en mi vida. Murmuré con los ojos cerrados, sin ver la expresión de impacto que apareció en los ojos de Lucía. Y ella tampoco sabía que la novia de mi sueño no era ella. El día en que me dieron el alta, Lucía vino personalmente a recogerme en coche. A mitad de camino, noté que no íbamos hacia casa y le pregunté casualmente a dónde íbamos. Los ojos de Lucía brillaron ligeramente, y respondió de forma evasiva, ya lo sabrás cuando lleguemos. No pregunté más. Media hora después, estaba sentado en una joyería, mirando el par de anillos de boda brillantes que el dependiente nos mostró, con los ojos abiertos de par en par. Quedé tan impresionado por esos anillos con diamantes del tamaño de huevos de paloma que me quedé sin palabras. Tras un rato, reaccioné y le hice una pregunta a Lucía. ¿Para qué compras unos anillos de boda tan caros? En 3 días es la boda, ¿no necesitamos anillos? Su tono seguía siendo frío, pero me dejó atónito. ¿No planeaba huir de la boda? Si ni siquiera iba a presentarse, ¿para qué preparar anillos? Aunque no entendía qué estaba pensando, realmente me gustaban esos anillos. Quería quemarlos para Alicia. Deben de ser muy caros. ¿Cuánto cuestan? Te transfiero el dinero. El rostro relativamente tranquilo de Lucía se oscureció de inmediato al escuchar mis palabras. Me miró fijamente durante un largo rato y dijo entre dientes, son solo unos anillos, puedo permitírmelos. Capítulo 9. Claro que sabía que ella podía pagarlos, pero también tenía claro que esta boda no se celebraría. Si ella pagaba, entonces no podría quedarme con esos anillos. Así que lo pensé con cuidado y encontré una razón razonable. El vestido, la ceremonia, todo lo estás preparando tú. Yo también debería participar un poco. Mejor déjame pagar los anillos. Ya los he pagado. No tienes que preocuparte. Solo pruébatelos para ver si la talla es correcta. Lucía ignoró por completo mis palabras. Simplemente tomó mi mano y colocó el anillo de diamantes en mi dedo anular. El aro plateado encajaba perfectamente, ni suelto ni apretado, como si hubiera sido hecho a medida. Levanté la mano y contemplé cómo el diamante brillaba intensamente en mi dedo. La sensación de satisfacción en mi interior alcanzó su punto máximo. Mientras lo admiraba, de repente escuché a Lucía hablar. Ahora te toca ponérmelo a mí. Al girarme, la vi extender su mano, con los dedos bien definidos, y me quedé inmóvil. ¿Quería que yo le pusiera el anillo?
¿No estábamos intercambiando anillos en una boda? ¿Hacía falta tanta formalidad? Me sorprendió profundamente y no entendía qué pretendía. Dudando, tomé el otro anillo y justo cuando iba a ponérselo, ella retiró la mano para sacar el teléfono del bolsillo. Se levantó para contestar una llamada, aunque no podía oír lo que decía. Al ver su expresión y sus pasos apresurados, supe que algo no iba bien. Pronto colgó, dejó una frase y se marchó. Hay algo en la empresa que debo atender. Guarda los anillos. Deja que el conductor te lleve a casa. Estaba a punto de aceptar, cuando por el rabillo del ojo vi a Makoto pasar fugazmente por la puerta. Al darme cuenta de que probablemente tenía algo que ver con él, tomé los anillos y los seguí en silencio. Caminaba con zapatos de cuero. No iba despacio, pero aún así, cuando los alcancé, los vi en el puente forcejeando, como si estuvieran discutiendo. Makoto la confrontaba. ¿No prometiste que huirías de la boda? Entonces, ¿por qué compraste los anillos? Makoto, cálmate, escúchame. Lucía intentó tranquilizarlo. No quiero escuchar. Me estás engañando. Makoto no podía calmarse y se liberó con fuerza de sus brazos. En un impulso, saltó por encima de la barandilla y se arrojó al río. Sin dudarlo, Lucía saltó tras él. Al ver cómo ambas figuras desaparecían en un instante, me quedé paralizado. ¿Esto era un suicidio por amor? Corrí hasta la orilla y vi a Lucía luchando en el agua mientras sujetaba a Makoto, logrando sacarlo a la superficie. Después de que Makoto escupiera una gran bocanada de agua, la miró empapada y con los ojos húmedos dijo, ¿por qué me salvaste? Si muriera, nadie te impediría casarte con Jorge. Al ver que estaba a salvo, Lucía soltó un profundo suspiro de alivio, extendió los brazos y lo abrazó, palmeando suavemente su espalda mientras lo calmaba con voz suave. No te alteres tanto. Sí, déjame explicarte. No voy a romper mi promesa. Es solo que Jorge aún no sabe que voy a huir de la boda. No puedo dejar que sospeche. Por eso preparé los anillos. Las lágrimas de Makoto se detuvieron al instante. La miró con ojos brillantes y preguntó, ¿de verdad? Lucía respondió, ¿cuándo te he mentido? Al presenciar todo esto, comprendí que en la joyería Lucía solo estaba actuando. Ante el engaño, no sentí ira, solo un profundo cansancio. Después de secarse las lágrimas, Makoto sacó un par de anillos de su bolsillo y, lleno de expectativa, se los ofreció a Lucía. Dijo, Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Si aceptas, creeré que no te casarás con Jorge. Capítulo 10. Pensé que Lucía aceptaría de inmediato, llena de alegría, pero no dijo nada durante un largo rato, ni hizo ningún movimiento. La paciencia de Makoto se agotó y volvió a amenazar con suicidarse. Solo entonces ella sintió y se puso el anillo que él le ofrecía, aunque cuando Makoto intentó besarla, ella giró rápidamente el rostro para evitarlo. Makoto no notó nada extraño y sonrió, abrazándola. Al ver a los dos reconciliados, sonreí en silencio. Me di la vuelta sin decir nada y me quité el anillo que llevaba en la mano. Al regresar a casa, reservé un vuelo a Irlanda para dentro de 3 días. La aerolínea llamó. Y contesté, sí, el vuelo de las 9 de la mañana, primera clase. A mitad de la conversación, Lucía regresó y me miró sorprendida. ¿Primera clase? Colgué el teléfono y respondí con indiferencia. Un vuelo en primera clase. Ella preguntó, ¿tu madre aceptó venir a la boda? ¿Cuándo llega? ¿Hay que ir a recogerla? Al ver que había entendido mal, no la corregí. Dije, no hace falta. Lucía no preguntó más y se quitó el abrigo. Al mirar alrededor, notó que faltaban muchas cosas en la casa y frunció el ceño. ¿Has estado ordenando y quitando cosas últimamente? Asentí casualmente. Sí, pronto empezaré una nueva vida. Claro que hay que deshacerse de lo innecesario. Lucía pensó que hablaba de la vida después del matrimonio y no le dio importancia. Luego fue al baño. En los últimos 2 días, no supe en qué estaba ocupada, pero casi no estuvo en casa. Yo tampoco pregunté. El día antes de la boda, obtuve mi permiso de residencia permanente y fui al cementerio, llevando los girasoles favoritos de Alicia. Alicia, antes de irte, lo último que hiciste fue dejarme una carta, pidiéndome que te dejara atrás y comenzara una nueva vida. Pero han pasado 7 años y aún no he podido olvidarte. ¿Estarás enfadada conmigo? Bueno, enfádate si quieres. Siempre he sido bueno haciéndote enfadar. En esta vida, solo te amaré a ti. Murmuré todo lo que llevaba en el corazón, permaneciendo largo tiempo frente a su tumba, hasta que el sol empezó a ponerse. Lucía me llamó para preguntarme dónde estaba. Le di la dirección del cementerio, y dijo que vendría a recogerme. No me negué. Al subir al coche, Lucía, de manera inusual, mostró un poco de preocupación.
Nos casamos mañana. Hoy viniste al cementerio, ¿ibas a contarle la noticia a tus familiares? ¿A tu abuelo o a tu abuela? Negué con la cabeza y cambié de tema. Solo vine a visitar a alguien que ya no está. ¿Y tú? ¿Por qué viniste de repente? La mano de Lucía en el volante se detuvo un instante. Tras pensar un poco, dijo, vine a buscarte y de paso decirte que, según nuestras costumbres, esta noche debo volver a casa. Mañana por la mañana vendré a recogerte. Sabía que todo lo que decía ahora era solo una preparación para huir de la boda, pero no la expuse. Al llegar a casa, Lucía me detuvo antes de entrar. Lo de mañana, comenzó a decir, pero se detuvo a mitad de frase, como si hubiera pensado en algo. Luego añadió, nos vemos mañana. No respondí, solo levanté la mano a modo de despedida y entré. Por la noche, encendí la cámara y grabé un video, sonriendo ante el lente con un brillo despreocupado. Queridos invitados, lamento no poder estar presente en persona y tener que comunicar esto por video. Ya que la novia ha huido de la boda, yo también lo haré. Tras descansar una noche, el fotógrafo llegó a las 3 de la madrugada. Dije con calma, quiero descansar un poco más. Vayan directamente al lugar de la ceremonia. Los envié con una excusa y dormí hasta las 6. Cuando me despertó una llamada de Lucía. Ha surgido un problema en el lugar de la boda. Tengo que ir primero a solucionarlo. ¿Puedes ir tú solo al hotel? Claro, respondí sin pensarlo. Después de colgar, me levanté con calma, me aseé, desayuné y me cambié de ropa. A las 7, el convoy de coches nupciales llegó puntualmente. No subí al coche. En cambio, entregué los anillos y la cámara al conductor, dándole una instrucción especial. Cuando llegues al lugar de la boda, entrégale este video al maestro de ceremonias y pídele que lo sustituya por el video prematrimonial. Luego observé cómo la caravana se alejaba y, con mi maleta en mano, detuve un taxi rumbo al aeropuerto. Después de eliminar todos los medios de contacto con Lucía, el anuncio de embarque comenzó a sonar. Miré por última vez esta ciudad y sonreí al decir, adiós, adiós, ciudad A, adiós, Lucía. Capítulo 11. En el lugar de la boda, los invitados iban tomando asiento poco a poco. La decoración lujosa y la música suave creaban una atmósfera romántica. Sin embargo, al mirar las ruidosas imágenes del monitoreo frente a ella, el corazón de Lucía parecía estar apretado por una mano invisible, y su inquietud crecía cada vez más. Estaba sentada en un reservado de un bar cercano al lugar de la boda, acompañada por Makoto y sus amigos. Makoto notó que algo no iba bien y le preguntó en voz baja, Lucía, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Lucía negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No es nada. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nerviosa en el último momento? No pareces tú. Quizá es que al pensar en huir de la boda y ver a Jorge quedarse solo en el escenario sin saber qué hacer, no puedes evitar querer reírte. No. Ja ja ja. No digas más. Yo también tengo ganas de verlo. Nunca soporté su actitud de niño rico. ¿Solo porque tiene dinero cree que puede manejar a Lucía como quiera? Exacto. Lucía, siempre has sido demasiado indulgente con él. Desde el principio te obligó a estar con él. ¿Quién sabe qué cosas absurdas haría si de verdad se casaran? Escuchando las bromas de sus amigos, Lucía forzó una sonrisa, pero su mirada se dirigía constantemente al reloj en la pared. Quedaban menos de 30 minutos para que comenzara la boda, pero su corazón latía cada vez más rápido, como si estuviera a punto de salirse de su pecho. ¿Por qué se sentía así? Esa sensación de estar a punto de perder algo hizo que incluso le brotara sudor en la frente. En su mente aparecieron, sin querer, los cambios recientes de Jorge, su indiferencia hacia ella, los objetos cada vez más escasos en la casa, y esa mirada suya cada vez más fría. ¿Qué le estaba ocultando Jorge? También recordó de pronto lo que él dijo en el bar. ¿No te parece que sus ojos se parecen a los tuyos? Como tú no me quieres, mejor deja de buscarme y yo encontraré a otra a quien mantener. ¿Ustedes? Aparte de ella, ¿quién más? La respiración de Lucía se volvió pesada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Al segundo siguiente, se levantó de golpe, con el rostro visiblemente alterado. Dijo, no, tengo que ir a ver. Makoto preguntó, ¿a dónde vas? ¿No será al lugar de la boda? Su expresión cambió y la agarró del brazo con urgencia. Lucía frunció el ceño, con los ojos llenos de ansiedad. Este castigo es demasiado duro para él. No quiero que pierda toda su dignidad frente a tanta gente. Además, tengo muchas colaboraciones con el Grupo One. Si estalla un escándalo, podría afectar a mi empresa. No te preocupes. Después de la boda, se lo explicaré todo. Me lo prometiste. Los ojos de Makoto se enrojecieron al instante.
Su voz temblaba mientras la sujetaba con más fuerza. Dijiste que no te casarías con él. Lucía, nosotros somos los que deberíamos estar juntos. Mira, ya intercambiamos anillos. No. No vayas. No te preocupes por él. ¿Qué importa si se humilla? Siempre puedes colaborar con otras empresas. Eres tan capaz. ¿Por qué tienes que quedarte en la suya? Pero esta vez, Lucía lo miró hacia abajo, con una emoción compleja en los ojos. Dijo, Makoto, solo voy a poner fin a todo esto. No cambiará ningún resultado. Después de decir eso, se soltó de su mano de un tirón y salió apresuradamente. Detrás de ella quedaron los gritos de Makoto y las voces de sus amigos intentando detenerla, pero no escuchó nada. En su mente solo había un pensamiento que crecía sin control. Iba a ir a la boda. Tenía que ver a Jorge. Capítulo 12. El coche avanzaba a toda velocidad hacia el lugar de la boda, y en la mente de Lucía no dejaban de aparecer imágenes de Jorge. Su sonrisa que nunca llegaba a los ojos, sus miradas perdidas cuando la observaba, el nombre de Alicia que murmuraba cuando estaba borracho en el bar, incluso aquellas veces en que, en medio de la intimidad, su mirada se volvía repentinamente ausente. Todos esos detalles que ella había ignorado deliberadamente ahora regresaban como una marea, oprimiéndole el pecho. Más rápido, acelera, apremió al conductor, mientras la inquietud en su interior estaba a punto de devorarla. Finalmente, el coche se detuvo con un chirrido frente al hotel. Lucía irrumpió en el vestíbulo, solo para descubrir que el lugar estaba sumido en un extraño silencio. Los invitados se miraban entre sí, y el maestro de ceremonias permanecía en el escenario con una expresión incómoda. Al verla, el presentador suspiró aliviado y se apresuró a llevarla al escenario. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Jorge?, preguntó en voz baja, girándose hacia él. El presentador retiró con cuidado el micrófono y respondió en voz baja. El señor Wang debería estar en la parte trasera. Faltan unos minutos para que salga. Antes de poder decir algo más, el presentador volvió a ponerse el auricular y, siguiendo el protocolo, empezó a animar el ambiente. Poco a poco, el silencio en la boda volvió a llenarse de vida. El tiempo pasaba segundo a segundo, y el presentador logró elevar el ambiente hasta su punto máximo al anunciar la entrada de los novios. Sin embargo, la puerta que debía abrirse para la entrada del novio permanecía cerrada, sin ningún movimiento. La sonrisa del presentador se congeló por un instante, pero aún así dijo en voz alta, parece que los aplausos no han sido suficientes, y nuestro novio está un poco nervioso. Vamos, una vez más, demos la bienvenida al novio. La multitud volvió a aplaudir, pero la puerta frente a ellos seguía sin abrirse. El corazón de Lucía, que se había calmado al llegar, comenzó a latir frenéticamente de nuevo, sin importarle que el presentador intentara detenerla. Avanzó rápidamente y abrió la puerta de un tirón. El presentador, detrás de ella, trató de salvar la situación. Parece que nuestra novia está impaciente por ver al novio. Entonces que ambos entren juntos. Pero lo único que respondió fue un silencio absoluto. Muchos invitados pudieron ver que, detrás de la puerta que Lucía había abierto, no había nadie, salvo el personal que ya estaba dispuesto. El novio no había llegado. El rostro de Lucía palideció de inmediato. Dio unos pasos tambaleantes hacia afuera, solo para comprobar que Jorge realmente no estaba allí. Una sensación ominosa empezó a crecer en su corazón. Estaba a punto de dirigirse al vestuario cuando un miembro del personal se acercó corriendo y la detuvo. El trabajador dudó un momento, pero finalmente le entregó la cámara que tenía en la mano. Esto lo dejó el señor Wang, dijo que usted debía verlo personalmente. Lucía tomó la cámara con manos temblorosas y presionó el botón de reproducción. En la pantalla, Jorge, vestido de forma sencilla, sonreía ligeramente a la cámara. Queridos invitados, lamento no poder estar presente. Solo puedo comunicar esto a través de este video. Ya que la novia ha huido de la boda, yo también lo haré. Las pupilas de Lucía se contrajeron bruscamente, casi aplastando la cámara en su mano. Sin importarle los murmullos de los invitados detrás de ella, se dio la vuelta y corrió hacia el vestuario, solo para encontrarlo vacío. Jorge, susurró su nombre, sintiendo como si su corazón se desgarrara. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó su número, pero lo único que escuchó fue una voz fría y mecánica. El usuario que ha marcado está apagado. Capítulo 13. La boda queda suspendida. Lucía dejó caer esas palabras al maestro de ceremonias y salió corriendo del hotel. En sus oídos zumbaba un ruido constante, mientras los murmullos de los invitados se clavaban como cuchillos en su corazón. Alguien decía, ¿el novio dejó plantada a la novia? Otro comentaba, escuché que ella ya no quería casarse. Bueno,
Al final terminó huyendo. ¡Qué vergüenza! Se lo merece. El joven maestro Wang es alguien a quien muchos ni siquiera pueden aspirar. Y ella aún lo desprecia. Si alguien me mantuviera con tanto dinero, haría lo que fuera. Lucía apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sentía como si una enorme piedra le oprimiera el pecho, dificultándole incluso respirar. Caminó cada vez más rápido hacia el estacionamiento. En su mente solo había un pensamiento: encontrar a Jorge y preguntarle qué significaba todo esto. Pero justo cuando abrió la puerta del coche, una figura familiar se interpuso en su camino. Lucía. Makoto tenía una sonrisa de alegría en el rostro y abrió los brazos, intentando abrazarla por reflejo. ¿De verdad huiste de la boda? Sabía que te gusto yo, que no me ibas a fal. Lucía esquivó su contacto y lo interrumpió con voz fría. Apártate, ¿qué te pasa? Ese tono cortante y su expresión distante hicieron que Makoto se quedara inmóvil. En cuestión de segundos, sus ojos se enrojecieron. Jorge ha desaparecido. La voz de Lucía era ronca, con ansiedad agitándose en sus ojos. Ni siquiera prestó atención a la expresión herida de Makoto. Voy a buscarlo. ¿Qué? Makoto abrió los ojos con incredulidad y la sujetó del brazo. ¿Y qué tiene que ver contigo que haya desaparecido? Que huya de la boda es justo lo que querías. ¿No eras tú la que no quería casarse con él? Lucía ignoró sus palabras, frunció el ceño y, sin dudar, se soltó de su mano. Abrió la puerta y se sentó en el coche. Makoto, al verla, abrió la puerta del copiloto y se subió a la fuerza. ¿Qué haces? Voy contigo, dijo, abrochándose el cinturón con determinación. Quiero ver qué demonios está tramando. Lucía no tenía tiempo para discutir. Pisó el acelerador y el coche salió disparado. Primero fue a la cafetería a la que Jorge solía ir, luego a la galería de arte, incluso al bar donde se conocieron por primera vez, pero en ninguno de esos lugares estaba. Con cada sitio al que iban, el corazón de Lucía se hundía un poco más. Lucía, ¿qué estás buscando exactamente? Makoto finalmente estalló. Su voz aguda casi le perforaba los oídos. Que huya de la boda no es mejor para ti. ¿No dijiste que ibas a romper con él? ¿Te arrepentiste? Lucía, ¿no me amas? Entonces, ¿por qué ahora quieres encontrarlo? ¿Te enamoraste de él? ¿Lo hiciste? La mano de Lucía se tensó sobre el volante. Exhaló profundamente y dijo con voz ronca. Solo quiero asegurarme de que está bien. ¿Qué podría pasarle? Makoto soltó una risa fría. Alguien como él nunca se dejaría perjudicar. Seguro está escondido en algún sitio riéndose. Además, sospecho que todo esto es una táctica suya. No quiere huir de la boda. Solo quiere verte desesperada buscándolo, para que sientas que no puedes vivir sin él. Lucía, no te dejes engañar. Lucía no respondió, solo condujo en silencio, hasta que finalmente detuvo el coche frente a la casa que compartía con Jorge. Capítulo 14. Antes de empujar la puerta, Lucía había imaginado muchas posibilidades, pero lo que nunca esperó fue que ni siquiera pudiera abrirla. El aviso de contraseña incorrecta sonaba una y otra vez, mientras sus manos temblaban cada vez más, hasta que, de repente, se escuchó un ruido desde dentro. Con un clic, la puerta se abrió desde el interior. Varios trabajadores de mudanza estaban sentados juntos, y en medio de la sala había varias cajas con sus pertenencias dentro. Un amigo de Jorge, con los brazos cruzados, la miró con indiferencia. Llegaste. Tus cosas ya están recogidas. Llévatelas y lárgate. Lucía se quedó paralizada. Sentía como si algo en su pecho se estuviera rompiendo. Después de un rato, logró recuperar la voz, con la garganta seca. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Jorge? La mirada del amigo, con un leve tono de burla, pasó de ella a Makoto, que estaba pegado a su espalda. ¿Qué significa? ¿Te han dejado? ¿No es obvio? Él tiene sus propios asuntos que atender. ¿O esperabas que se quedara a reciclar basura como tú? Los ojos de Makoto se abrieron de par en par. Lleno de ira, se colocó delante de Lucía para protegerla. ¿De qué estás hablando? Ese imbécil de Jorge es quien no dejaba de perseguir a Lucía. Si alguien iba a ser abandonado, sería él. Ni siquiera se atreve a aparecer y solo te envía a ti. ¿No es obvio que está jugando al gato y al ratón? Es un maldi. Paf. Un fuerte sonido de bofetada interrumpió sus palabras. Si no sabes hablar, cállate. La ira brotó en los ojos del amigo de Jorge. La mitad del rostro de Makoto se hinchó rápidamente, y el dolor lo hizo fruncir el ceño. Tú, ¿por qué me pegas? Se quejó, mirando a Lucía con agravio. Lucía, solo estaba diciendo la verdad. ¿Por qué me ataca? Seguro que Jorge no puede soportarme y envió a su amigo para humillarme. Instintivamente, Lucía tiró de Makoto hacia atrás y frunció ligeramente el ceño.
No voy a huir de la boda. Solo estaba bromeando con mis amigas. Dile a Jorge que salga. Quiero hablar con él. ¡Paf! Otra bofetada resonó en el aire. El amigo se frotó la palma de la mano, entumecida, y miró fríamente a los dos. ¿Crees que por pegarle a él no te voy a pegar a ti? Mujeres como tú son las que más merecen ser golpeadas. ¿No entiendes el idioma? Te dije que te largues. Esta casa ahora es mía. Jorge me la regaló, y él ya no está en el país. No montes escenas aquí. Yo no soy como Jorge. No me importa tu cara. Incluso si te la desfiguro. No me importa. ¿Quién te crees que eres? Si no fuera porque te pareces a ella, alguien como tú ni siquiera tendría derecho a estar a su lado. El dolor se extendía rápidamente por su rostro, pero en la mente de Lucía solo resonaba una frase. Él ya no está en el país. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo que ya no estaba en el país? Ayer mismo habían quedado en verse hoy. Hoy debía ser su boda. ¿A dónde podía haber ido Jorge? ¿Por qué ni siquiera estaba dispuesto a escuchar su explicación? Después de todo, solo había hecho una broma sin importancia con sus amigas. Nunca tuvo la intención real de huir de la boda. Y además, ¿qué significaba si no fuera porque te pareces a ella? ¿A quién se parecía? Cada vez que Jorge la miraba perdido en sus pensamientos, era por amor hacia ella, o porque veía a otra persona a través de ella. Una vez que esa idea surgió, ya no pudo apartarla de su mente. ¿Jorge realmente la amaba? Capítulo 15. ¿Qué estás haciendo? El grito de Makoto sacó a Lucía de sus pensamientos caóticos. Al segundo siguiente, los dedos cálidos del hombre tocaron su mejilla enrojecida e hinchada. Makoto dijo, Lucía, vámonos. Solo están haciéndolo a propósito para humillarte. De todos modos no te gusta Jorge. Es justo que te mudes. Pero Lucía habló de repente. ¿A quién me parezco? Las palabras incesantes de Makoto seguían resonando en sus oídos. Pero Lucía fijó la mirada en el rostro burlón del amigo de Jorge. Con el pecho agitado violentamente, preguntó, ¿qué significan exactamente esas palabras que dijiste? El amigo soltó una risa burlona y chasqueó la lengua con impaciencia. ¿De verdad estudiaste en la misma universidad que Jorge? ¿No entiendes algo tan simple? ¿Cómo entraste? Jorge se fue al extranjero. ¿Y tú, que ni siquiera siendo una sustituta sabes comportarte? Fuiste abandonada sin dudarlo. ¿Ahora lo entiendes? Su tono era tranquilo, pero cada palabra era como una cuchilla clavándose en el corazón de Lucía. ¿Sustituta? ¿Abandonada? Sus ojos se enrojecieron de golpe. Dio una patada a una de las cajas en el centro de la sala. Los objetos rodaron por el suelo, pero entre ellos no había nada de lo que Jorge le había regalado. ¿Jorge la había abandonado? ¿Cómo era posible? Él claramente la amaba tanto. Lucía empujó a Makoto, que la sujetaba por la cintura, y corrió hacia la habitación. El lugar estaba completamente limpio, sin rastro alguno de que hubieran vivido allí juntos. Jorge, sal. Los invitados de la boda aún nos están esperando. Jorge. Lo llamó una y otra vez, su voz cada vez más temblorosa, hasta que empezó a quebrarse. En realidad, siempre había sentido que Jorge no la amaba tanto. Por eso, una y otra vez se inclinaba hacia otra persona, intentando provocarle celos, queriendo que demostrara que la amaba. Durante todos estos años, cuando Jorge le propuso matrimonio, la alegría en su corazón estuvo a punto de desbordarse. Nunca había admitido sus sentimientos por él, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? En cuanto lo hiciera, Jorge la abandonara. Ya lo había decidido desde hacía tiempo, después de casarse y obtener el certificado. Cuando él ya no pudiera irse, le entregaría todo su amor solo a él. En cuanto a antes de la boda, no tenía otra opción. Makoto siempre amenazaba con suicidarse, y no podía ignorarlo. Solo podía estabilizarlo primero. Pero, ¿por qué todo había terminado así? Varios trabajadores de mudanza entraron en la habitación y, sin miramientos, sacaron a Lucía, que permanecía inmóvil, arrastrándola fuera de la casa. Todas las cosas que ella había comprado fueron arrojadas sin cuidado al exterior. El amigo de Jorge se encogió de hombros. Ya lo dije claramente, Jorge se fue. Si no me equivoco, el avión en el que viaja ya debe haber salido del país. Ahora puedes fingir lo que quieras, pero nadie te está mirando. No me molestes aquí. Lárgate. Makoto fue empujado sin contemplaciones fuera, y la puerta se cerró de golpe frente a ellos. Lucía, ¿cómo puede tratarte así? ¿Esta casa no debería ser propiedad de ambos? ¿Con qué derecho se la regala a otro? No me importa. Haz que te la devuelva. Esto es tuyo. Ese basura de Jorge. ¡Bam! El puño de Lucía golpeó la pared junto a Makoto, y el aire que levantó hizo que algunos mechones de su cabello se movieran ligeramente.
Todas las palabras de reproche de Makoto se le quedaron atascadas en la garganta. Él es mi esposo, muéstrale respeto. Capítulo 16. ¿Qué dijiste? La voz de Makoto se elevó bruscamente. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más feo. Miró fijamente los dedos de Lucía, de donde brotaba sangre, respirando con dificultad. ¿Te enamoraste de Jorge? ¿Es eso? Lucía guardó silencio un instante. Las emociones en sus ojos se agitaron, y finalmente se condensaron en una respuesta baja. Sí. Makoto quedó como si le hubiera caído un rayo. Dio un paso atrás tambaleándose, y las lágrimas brotaron al instante. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? Dijiste que me amabas. Incluso intercambiamos anillos. Me prometiste que huirías de la boda. Dijiste que no lo amabas. ¿Cómo puedes hacerme esto ahora? Eso fue mentira para engañarte. Siempre amenazabas con suicidarte. No podía quedarme mirando cómo morías. La voz de Lucía era ronca. El dolor en sus dedos la hacía estar aún más lúcida. Los anillos también me los impusiste tú. Nunca pensé en huir de la boda. Desde el principio. La persona que me ha gustado siempre ha sido. Estás mintiendo. Makoto gritó histéricamente, interrumpiéndola. Sus lágrimas nublaban su vista, y murmuraba casi como un loco. Dijiste que lo odiabas. Dijiste que te obligaba. No lo amas. No me hagas bromas. Lucía, tú no lo amas. Me equivoqué. Lucía cerró los ojos por un momento, y su voz se volvió firme. Lo amo. Esa frase fue como una cuchilla clavándose en el corazón de Makoto. Su cuerpo tembló. De repente, se giró y corrió hacia la ventana. La abrió de golpe y se preparó para saltar. Bien, si ya no me quieres, entonces moriré. Mi vida ya no tiene sentido. Lucía, no puedo aceptar que ames a otra persona. ¿Cómo puedes casarte con otro hombre? Las pupilas de Lucía se contrajeron. Dio un paso adelante instintivamente. Makoto, no hagas locuras. Makoto, de pie junto a la ventana, la miró con lágrimas en el rostro. Lucía, ¿de verdad puedes soportar verme morir? Si insistes en que amas a Jorge y quieres casarte con él, entonces hoy saltaré desde aquí. Lucía apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que él la estaba amenazando, pero no se atrevía a arriesgarse. Finalmente, respiró hondo y cedió. Baja primero, hablaremos cuando volvamos. En los ojos de Makoto brilló un destello de triunfo, e incluso esbozó una sonrisa. ¿Aceptas casarte conmigo? Lucía no respondió, solo extendió la mano y lo bajó, diciendo con calma, vamos, te llevaré a casa. Makoto creyó que ella había cedido. Se secó las lágrimas torpemente y la siguió obedientemente hasta el coche. El paisaje pasaba rápidamente por la ventana. Él no dejaba de mirarla mientras conducía, hablándole sin parar de su amor. Aunque Lucía mantenía el rostro frío y no respondía ni una palabra. Sin embargo, cuando el coche se detuvo frente a su casa, Makoto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Lucía, este no es el camino a tu casa. Lucía se desabrochó el cinturón sin expresión y bajó del coche, abriendo directamente la puerta trasera. Baja. Makoto entró en pánico y se aferró al asiento. ¿Qué estás haciendo? Lucía ignoró su resistencia. Lo sacó a la fuerza del coche y presionó el timbre de la casa del osito. Los padres de Makoto abrieron la puerta poco después. Al ver a su hijo con los ojos rojos y a Lucía con el rostro frío, se quedaron atónitos. ¿Lucía? Esto, tío, tía. La voz de Lucía era fría mientras empujaba a Makoto hacia ellos. A partir de ahora, no me ocuparé más de su vida ni de su muerte. Si vuelve a amenazar con suicidarse, vigílenlo ustedes. Capítulo 17. Lucía, no puedes hacerme esto. Lucía se dio la vuelta y se marchó sin detenerse. Makoto abrió los ojos con incredulidad, intentando correr tras ella, pero sus padres lo sujetaron con fuerza. Él gritó entre lágrimas, completamente derrumbado. Lucía, me prometiste que te casarías conmigo. No puedes irte. Nosotros somos los que estamos destinados a estar juntos. Lucía se detuvo un instante, pero no se giró, solo dejó caer una frase. ¿Cuándo te lo prometí, Makoto? Ya hice todo lo que pude por ti. Después de decir eso, subió al coche y aceleró, alejándose rápidamente. El coche avanzaba a toda velocidad en la noche que caía. En la mente de Lucía solo había un pensamiento, encontrar a Jorge y explicarle todo. Comenzó a llamar a los amigos en común de ambos, preguntando una y otra vez, con voz ronca, por el paradero de Jorge. Jorge no había ocultado deliberadamente su destino. Prácticamente todos sabían que había ido a Irlanda, pero nadie conocía la dirección exacta. La única persona que probablemente lo sabía, era ese amigo que ahora vivía en la casa que antes compartía con Jorge.
El sistema de seguridad del vecindario aún no había actualizado las matrículas, así que Lucía todavía podía entrar libremente. El coche volvió a detenerse frente a la casa. Al presionar el timbre, sus manos estaban húmedas de sudor por los nervios. Cuando el amigo abrió la puerta, tenía el teléfono en la mano, en plena llamada. Al verla, su expresión se volvió fría. Tía, tengo algo que atender aquí. Cuelgo primero. Cuando él llegue, dile que me devuelva la llamada. En el instante en que Lucía intentó arrebatarle el teléfono, él colgó de inmediato y la miró con desprecio. ¿Qué haces aquí otra vez? Lucía fijó la mirada en su teléfono, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Estabas hablando con su madre, ¿verdad? Llámala otra vez. Déjame hablar con ella, que convenza a Jorge. La expresión del amigo se volvió aún más fría. Dio 2 pasos atrás y guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? ¿De verdad creíste que la tía de la que habla Jorge te aprecia? ¿Sabes por qué nunca tuviste su contacto? Porque simplemente no le gustas. Nunca te tomó en cuenta. La respiración de Lucía se volvió agitada. Se aferró al marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su voz salió rota y ronca. ¿A qué lugar de Irlanda fue Jorge? Tú lo sabes, ¿verdad? Dímelo, dime dónde está. El amigo soltó una risa fría. Con un fuerte puff, le dio una bofetada, haciendo que su cabeza se girara violentamente. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto, pero Jorge siempre valoró mucho tu cara. Y yo también pensaba que te trataba diferente a las demás. Incluso quiso casarse contigo. ¿Y tú qué hiciste? ¿En qué te falló Jorge? Hizo todo lo posible por elevarte. Trató bien incluso a tu familia sin límites. Y tú, en cambio, querías huir de la boda para humillarlo. E incluso lo dejaste en situaciones peligrosas una y otra vez. Por suerte, no le pasó nada grave. Si no, ni siquiera su madre, yo tampoco te dejaría en paz. Lárgate, no vuelvas a aparecer ante nosotros. Tras decir eso, la empujó con fuerza y cerró la puerta. En ese momento, Lucía sintió como si le hubieran arrebatado todas sus fuerzas. Tambaleándose, cayó sentada en el suelo. Jorge, él me está engañando, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan cruel? Jorge, ¿cómo puede ser tan cruel? Capítulo 18. Lucía estaba sentada en el coche, con la pantalla del móvil encendida, deslizando con los dedos página tras página de la información que le había enviado su asistente. En las fotos, Alicia llevaba un sencillo vestido blanco y sonreía bajo la luz del sol, con una expresión suave y delicada en los ojos. Ese rostro era casi un 90% igual al suyo. No, mejor dicho, su rostro era un 90% parecido al de Alicia. Su corazón pareció ser apretado con fuerza por una mano invisible, tanto que el dolor casi le impedía respirar. Con los dedos temblorosos, siguió deslizando hacia abajo y vio más fotos de Jorge y Alicia juntos. Se tomaban de la mano riendo en un parque de atracciones. Ella se dormía apoyada en su hombro. Cuando él la miraba, la ternura en sus ojos casi se desbordaba. Él giraba la cabeza entre risas para mirarla, con los ojos llenos de amor, y la última foto era el retrato póstumo de Alicia, una joven de 22 años, congelada para siempre en la etapa más hermosa de su vida. Y Jorge, durante 7 años, había buscado frenéticamente su sombra por todo el mundo. Lucía fijó la mirada en aquella foto y, de repente, dejó escapar una risa baja, ronca, que sonaba tanto a burla de sí misma como a desesperación. Murmuró: así que, de verdad solo soy un reemplazo. No, ni siquiera llego a ser un reemplazo. No era más que una herramienta que Jorge usaba para adormecer sus propios sentimientos. Ese amor que ella creía sentir, esa ternura, esa indulgencia, incluso ese deseo de posesión que él mostraba, nunca habían sido para ella. Cuando él la miraba, la persona en sus ojos siempre había sido Alicia. El móvil cayó con un golpe seco sobre el asiento. Lucía echó la cabeza hacia atrás contra el respaldo y cerró los ojos. En su mente, innumerables escenas pasaron fugazmente. La primera vez que Jorge la vio en el bar, cuando ella trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, ese atisbo de desconcierto en sus ojos. Como él siempre acariciaba suavemente sus cejas y sus ojos cuando ella se dormía, como si estuviera confirmando algo. En los momentos de mayor intimidad, la forma en que la miraba con emoción, y el nombre que murmuraban sus labios nunca era el de ella. Incluso en el video donde él huía de la boda, aquella frase ligera: ya que la novia ha huido, entonces yo también huyo de la boda. A él simplemente no le importaba. Para él, lo que ella hizo solo fue algo infantil, porque nunca la había tenido realmente en su corazón. Lucía abrió los ojos de golpe y golpeó el volante con el puño. El claxon lanzó un sonido agudo y estridente. Jorge, ¿cómo te atreves? ¿Cómo puedes?
¿Cómo puedes tratarme así? Su voz era baja y ronca, como si saliera exprimida desde lo más profundo de su garganta, cargada de un dolor reprimido al extremo, pero al segundo siguiente, dejó caer la mano con desaliento. ¿Con qué derecho podía reclamar? Desde el principio, aquella relación había sido una transacción. Él le daba dinero, recursos y estatus, y ella no era más que un sustituto para recordar a otra persona. Él nunca le había dicho que la amaba, simplemente permitía que ella siguiera tomando lo que quería. Ella ni siquiera tenía derecho a odiarlo. Lucía tomó lentamente el móvil y volvió a marcar el número de su asistente. Reserva un billete a Irlanda, dijo. ¿Irlanda? El asistente se quedó desconcertado, pero la ubicación exacta del señor Wand no está clara. Y además la empresa. Todo lo de la empresa déjaselo al subdirector. La voz de Lucía era aterradoramente calmada. Voy a Irlanda, aunque tenga que recorrer todo el país. Lo encontraré. Tras colgar, encendió el coche y condujo hacia el aeropuerto. La noche fuera de la ventana era densa, y la luz de las farolas se difuminaba en su visión. Sabía que se había vuelto loca, a pesar de conocer la verdad. A pesar de saber claramente que Jorge nunca la había amado, aún así quería ir a buscarlo, aunque después de verlo, solo pudiera hacerle una pregunta. ¿En estos 4 años, hubo siquiera un momento en que me miraras con sinceridad? Capítulo 19. Apenas Lucía había pasado el control de seguridad del aeropuerto cuando la pantalla de su móvil se iluminó de repente. Era una llamada de su hermano, Santino. Frunció ligeramente el ceño, pero aún así contestó. Al otro lado, la voz de Santino sonaba presa del pánico. Hermana, mamá ha sufrido un ataque repentino y la han llevado al hospital. El médico dice que está muy grave. Ven rápido. Sus dedos se tensaron de golpe y su corazón se hundió violentamente. Preguntó con urgencia. ¿En qué hospital? En el Hospital Central, 3er piso de urgencias. Lucía colgó y se dio la vuelta de inmediato, saliendo corriendo del aeropuerto. El sonido de sus pasos resonaba con claridad en el silencioso pasillo del hospital. Frunció el ceño. El olor a desinfectante que flotaba en el aire le provocó una vaga sensación de inquietud en el fondo del corazón. Aceleró el paso hacia urgencias, pero al girar una esquina, una figura la detuvo. ¡Claf! Una sonora bofetada impactó con fuerza en su rostro. La madre de Makoto, con los ojos enrojecidos, la señalaba con un dedo tembloroso. Lucía, si a mi hijo le pasa algo, no te dejaré en paz. La mejilla de Lucía ardía de dolor, pero no tenía tiempo para eso. Respiró hondo, conteniendo la ira que le hervía por dentro, y preguntó, ¿dónde está mi madre? ¿Todavía te acuerdas de preguntar por tu madre? La voz de la madre de Makoto era aguda, su mano temblaba, pero no volvió a golpearla. Tu madre está en la habitación, con Makoto. Las pupilas de Lucía se contrajeron. La empujó y corrió hacia la habitación. En el instante en que abrió la puerta, vio a su madre sentada junto a la cama, y en la cama, quien yacía era Makoto, pálido como el papel. Su muñeca estaba envuelta en gruesas vendas, con los ojos cerrados, como si durmiera. Mamá, la voz de Lucía era ronca. Sus pasos, que antes eran apresurados, se detuvieron de repente. ¿Está usted bien? La madre de Lucía se levantó, con el rostro sombrío. Yo estoy bien, pero Makoto no. Se acercó rápidamente y le dio otra bofetada. Hija desagradecida, Makoto ha crecido contigo desde pequeño. Siempre ha sido leal contigo. ¿Y tú, por ese tal Jorge, lo has llevado al suicidio? El rostro de Lucía se giró hacia un lado y un hilo de sangre apareció en la comisura de sus labios. El dolor la dejó inmóvil por un momento, pero su mirada se volvió cada vez más fría. Preguntó, ¿fue usted quien le dijo a Santino que me engañara para hacerme volver? La madre de Lucía frunció el ceño. ¿Y qué si fui yo? Si no lo hacía, ¿habrías regresado? La agarró del brazo con fuerza, bajando la voz, pero con una amenaza incuestionable. Makoto aún está siendo atendido de urgencia. El médico dijo que perdió demasiada sangre. Casi pierde la vida. Si despierta y no te ve, ¿qué pasa si vuelve a intentar suicidarse? Antes ya estaba todo hablado. ¿Qué hiciste exactamente ayer para empujar a un buen chico como él a suicidarse? Lucía retrocedió 2 pasos. Su mirada vacía se posó en el rostro de su madre. Entonces, ¿qué quiere que haga? Cásate con él. La madre de Lucía le retorció el brazo con fuerza, furiosa por su terquedad. Makoto siempre ha sido el yerno que he elegido. Tienes que casarte con él. Lo he visto crecer desde niño. ¿No estaban ustedes dos bien antes? Pero Lucía la miró fijamente y dijo, palabra por palabra, yo amo a Jorge. Clav. Otra bofetada. La madre de Lucía temblaba de rabia. ¿Jorge?
Ese hombre solo sabía humillarnos con dinero, siempre actuando como si estuviera por encima de todos. ¿Quién sabe si después de casarte con él no va a... Mamá, antes me equivoqué, pero él es realmente una buena persona. Siempre he amado a él. En cuanto a Makoto, siempre lo he visto solo como a un hermano. ¿Te has vuelto loca? Por un hombre así, ¿te atreves a desobedecerme una y otra vez? De repente, tomó el cuchillo de frutas de la mesa y lo apoyó contra su propia muñeca. Su voz temblaba. Lucía, si hoy no aceptas casarte con Makoto, me moriré junto a él. Total. Ahora en tu cabeza solo está ese cabrón de Jorge. El cuerpo de Lucía se quedó rígido. La habitación cayó en un silencio absoluto. Tras un largo momento, cerró lentamente los ojos y dijo con voz ronca, «Está bien». Solo entonces la madre de Lucía bajó el cuchillo, soltando un suspiro de alivio. Luego se volvió hacia la madre de Makoto con una sonrisa tranquilizadora. «Consuegra, no se preocupe. Cuando Makoto despierte, hablaremos de la boda». La madre de Makoto se secó las lágrimas y asintió repetidamente. Lucía permaneció de pie en el mismo lugar, como un cascarón vacío al que le habían arrancado el alma. Capítulo 20. Cuando Makoto despertó, sus pestañas temblaron ligeramente antes de abrir los ojos lentamente. La luz blanca y deslumbrante de la habitación del hospital le hizo entrecerrarlos instintivamente. En su visión borrosa, vio a Lucía de pie junto a la cama, con el rostro frío. Lucía, su voz era débil, con un tono quebrado. Las lágrimas brotaron de inmediato. ¿Estoy soñando? ¿De verdad estás aquí? La madre de Lucía se acercó enseguida y le tomó la mano, conmovida. Makoto, por fin despertaste. Casi me muero del susto. La próxima vez no hagas algo tan tonto. Siempre serás el yerno que he elegido. Y Lucía sin duda estará dispuesta a casarse contigo. Pero Makoto solo miraba fijamente a Lucía, con manos temblorosas. Extendió la suya hacia ella. Lucía, ¿de verdad quieres casarte conmigo? ¿De verdad? Y Lucía simplemente asintió, sin expresión alguna. Ese gesto tan simple hizo que Makoto pasara instantáneamente del llanto a la sonrisa. Se incorporó de golpe, ignorando la herida en su muñeca, y la abrazó con fuerza por la cintura. Lo sabía, sabía que no me abandonarías. Su abrazo era demasiado fuerte. Sus uñas casi se clavaban en la carne de Lucía. Su voz estaba impregnada de una obsesión enfermiza. Hermana Lucía, siempre serás mía, siempre tendrás que quedarte a mi lado. El cuerpo de Lucía se tensó ligeramente, y una leve arruga apareció en su ceño. Cuando Makoto estuvo en condiciones de ser dado de alta, Lucía lo llevó a una clínica psicológica con el pretexto de una visita amistosa. Dijo, Makoto, esto es un centro de gestión de salud que acaba de abrir un amigo mío. Vamos a hacernos un chequeo simple para apoyarlo. Su tono era calmado, pero sus ojos no dejaban de observar su reacción. Makoto caminaba pegado a ella, sosteniendo su mano sin querer soltarla. No mostró ninguna incomodidad. Simplemente asintió con seriedad. Mientras Lucía estuviera con él y le pidiera hacerlo, él haría cualquier cosa. 2 horas después, Lucía fijaba la mirada en el informe médico, con el ceño profundamente fruncido, trastorno paranoide de la personalidad grave, acompañado de síntomas de depresión y ansiedad. El médico explicó, el paciente presenta un fuerte deseo de posesión y control, y desarrolla una obsesión patológica hacia una persona específica. Aprovechando que Makoto había ido al baño, el médico se ajustó las gafas y habló rápidamente. Si antes no se detectó, probablemente fue porque esa persona especial le brindaba un trato preferencial distinto al de los demás. Ahora, ese afecto puede haber sido retirado o transferido a otra persona, lo que ha agravado su condición de forma repentina. Sin embargo, el tratamiento requiere la cooperación del paciente. De lo contrario, es difícil lograr cambios. Lucía tomó el informe en silencio, lo dobló y lo guardó en su bolsillo. Pero al abrir la puerta, se encontró con los ojos enrojecidos de Makoto. Lucía, su voz temblaba. El rabillo de sus ojos estaba rojo. ¿Me trajiste aquí porque crees que estoy enfermo? Antes de que Lucía pudiera responder, Makoto se abalanzó sobre ella y le agarró el brazo con fuerza. Las lágrimas caían sin parar. No estoy enfermo, solo te amo demasiado. No puedes despreciarme por eso. ¿Fue Jorge quien te pidió hacer esto? ¿Sigue en contacto contigo? Aún no puedes olvidarlo, ¿verdad? Makoto, cálmate. Lucía intentó soltar sus dedos, pero solo consiguió provocar un grito aún más histérico. No te permito que me dejes. Si te atreves a irte, me mataré delante de ti. El alboroto atrajo a médicos y enfermeras. Entre varios, apenas lograron separarlo de ella.
Lo sujetaron en una silla y le administraron un sedante, incluso cuando su conciencia empezaba a desvanecerse. Sus ojos seguían fijos en Lucía, mientras murmuraba, «Eres mía». «Lucía, no puedes dejarme». Lucía observó al hombre mientras sus ojos se cerraban poco a poco. La mano que colgaba a su lado temblaba levemente. Capítulo 21. El viento nocturno de Irlanda llevaba una ligera humedad fresca. Cuando salí del aeropuerto, me froté las sienes con cansancio. Antes de que mi vista se adaptara por completo a la tenue iluminación, escuché una voz familiar. «Jorge, por aquí». Mi madre estaba junto a un coche negro, haciéndome señas con la mano. A su lado había una joven de figura esbelta, vestida con un elegante vestido ajustado, que destacaba especialmente bajo la noche. «Mamá». Me acerqué rápidamente y ella me abrazó de inmediato. «¿Has adelgazado?», dijo con preocupación, acariciándome la cara. Luego se giró y señaló a la mujer a su lado. «Esta es Ana, mi asistente principal. Me ha estado ayudando desde que vine a Irlanda». La mujer llamada Ana asintió levemente, con una sonrisa perfectamente medida en los labios. «Señor Wang, mucho gusto». La miré instintivamente un segundo más. Tenía unos ojos muy bonitos, suaves y tranquilos, como si pudieran contenerlo todo. «Es muy capaz y muy atenta», dijo mi madre mientras me llevaba hacia el coche, lanzando otra mirada a Ana. «Cuando estuve expandiendo el negocio aquí, fue gracias a ella. Ahora que has venido, también debería descansar un poco. Planeo dejarte la empresa de Irlanda. No te preocupes, Ana te ayudará». Asentí, y por el rabillo del ojo vi a Ana colocando silenciosamente mi equipaje en el maletero. El coche se adentró en la noche. Apoyé la cabeza contra la ventana, observando las calles desconocidas de Dublín. Este lugar era completamente distinto a Ciudad A. No había la opresión de los rascacielos, ni recuerdos asfixiantes, ni rastro de aquellos momentos felices de antaño. «Debes estar cansado», suspiró mi madre suavemente. «Ya hemos preparado todo en casa. Descansa bien por un tiempo, Jorge. No te quedes atrapado en el pasado». Sentí un nudo en la nariz. Cerré los ojos y respondí en voz baja. La villa estaba situada en las afueras, en un entorno tranquilo. Cuando Ana terminó de llevar el equipaje al salón, mi madre levantó la vista hacia el reloj de pared. «Ya es muy tarde. Hoy no regreses. Quédate aquí a descansar». Ana se detuvo un instante mientras dejaba la última maleta. Dudó un poco antes de decir, «No es muy apropiado, sería demasiada molestia». «¿Molestia?». Mi madre hizo un gesto con la mano, señalando la espaciosa villa. «Hay habitaciones de sobra». «Jorge, ¿tú qué dices?». De repente, al oír mi nombre, volví en mí, justo cuando mis ojos se cruzaron con los de Ana. Pensando en que habían venido a recogerme a tan altas horas de la noche, me sentí algo culpable. «Quédate, ya es tarde, mañana te daré un día libre». Finalmente, la habitación de Ana fue asignada al final del pasillo del segundo piso. Cuando salí de ducharme, la vi justo en ese momento salir de la cocina con un vaso de agua en la mano. «¿Necesita ayuda?». Al verme de pie en las escaleras, Ana se detuvo. Bajo la luz tenue de la noche, sus contornos estaban envueltos en un cálido resplandor, perdiendo esa distancia que tenía durante el día. Sin darme cuenta, la observé con detenimiento. La mujer frente a mí no tenía ni el más mínimo parecido con Alicia. Negué con la cabeza y esbocé una leve sonrisa. «No hace falta. Solo venía a buscar agua, Ana». Sin embargo, colocó el vaso de cristal en mi mano. «Acabo de servirlo. Aún no lo he bebido. Mañana le prepararé toda la información de la empresa de aquí. Buenas noches, señor Wang». Después de decir eso, asintió con cortesía y se dio la vuelta hasta que su figura desapareció al final del pasillo. Yo seguí de pie en el mismo lugar. En realidad, sabía que mi madre tenía la intención de acercarnos. Por eso propuso que Ana se quedara esta noche. También me había repetido una y otra vez que no debía seguir atrapado en ese pasado donde estaba Alicia, pero simplemente no podía olvidar. Capítulo 22. Las mañanas en Irlanda siempre venían acompañadas de una ligera niebla. Yo estaba de pie frente a la ventana panorámica de la oficina, sosteniendo una taza de café negro. Fuera, las calles de Dublín iban despertando poco a poco. Los peatones caminaban apresurados, completamente ajenos a mí. El móvil vibró. En la pantalla comenzaron a aparecer sin parar mensajes de un amigo. «Jorge, de verdad no lo soporto más. Desde que te fuiste, Lucía se volvió loca. Se pasa todos los días esperando frente a tu casa, insistiendo en que le digan tu dirección en Irlanda. ¿Está enferma o qué? Cuando tú eras tan bueno con ella, siempre se ponía del lado de ese amigo de la infancia suyo. Ahora que te fuiste y la dejaste,
Es como si de repente se le hubiera abierto la mente y se hubiera dado cuenta de lo importante que eres. ¿Quién se cree que es? ¿La protagonista de una historia de perseguir al marido tras perderlo? ¿Piensa que con decir un par de palabras de arrepentimiento puede recuperarte? Y.S. Makoto es aún peor. Como ve que ella no deja de pensar en ti, se cortó las muñecas para obligarla a casarse con él. Ahora todos en el círculo se están riendo. Dicen que Lucía se lo tiene merecido. Dejó pasar una mina de oro por ir a recoger hojas podridas. Su madre y su hermano tampoco son buena gente. Después de todo lo que hiciste por ellos, siguen pensando que Lucía debería estar con Makoto. Aunque ahora yo también lo creo. Que se queden juntos y no te sigan arrastrando a su desastre. Debajo seguían apareciendo cada vez más mensajes insultando a Lucía por no saber valorar lo que tenía. Mis dedos se detuvieron un instante sobre la pantalla. Cuando llegó otro mensaje de Lucía, no sentí absolutamente nada. Ni siquiera tenía claro si, durante los años que estuve con ella, hubo algún momento en el que realmente la amé. Quizás, con el tiempo, sí llegué a pensar en pasar la vida con ella. Por eso le propuse matrimonio. Pero, cuando una y otra vez hizo cosas que me herían, ese pequeño afecto que apenas comenzaba a acumularse en mi interior desapareció de golpe. Moví los dedos y respondí de manera casual. Todo ya pasó. Después dejé de prestar atención a los mensajes de mi amigo, que seguía hablando sin parar sobre la miserable situación de Lucía. Apagué la pantalla. Dejé el móvil y miré la montaña de documentos sobre el escritorio. Los negocios de la sucursal en Irlanda eran más complejos de lo que había imaginado. Aunque Ana era muy competente, el proceso de traspaso seguía siendo pesado. Durante este tiempo, prácticamente trabajaba hasta altas horas de la noche todos los días. Incluso en sueños seguía revisando informes. En realidad, eso estaba bien. Al menos no tenía tiempo para pensar en Alicia, ni energía para lidiar con el caos del país. La puerta de la oficina fue golpeada suavemente. Ana entró con una pila de documentos en la mano. Señor Wang, este es el informe financiero de la semana pasada. Necesita su revisión. Tomé los documentos y, sin querer, mis dedos rozaron los suyos. Ana se detuvo un instante, pero enseguida retiró la mano con naturalidad y se quedó a un lado esperando. Bajé la cabeza para revisar los informes, pero de pronto hablé sin pensar. Ana, ¿has estado en una relación antes? La pregunta fue tan repentina que incluso yo mismo me sorprendí, pero Ana simplemente levantó la mirada y me observó con calma. No, ¿por qué? No he conocido a la persona adecuada, respondió de manera sencilla, con una leve curva en los labios. No dije nada más y continué revisando los documentos, como si aquella conversación no hubiera sido más que una charla casual. Ana tampoco volvió a hablar. Simplemente permaneció allí en silencio. La luz del sol entraba por la ventana, cayendo sobre mis hombros y delineando claramente mi figura. Cuando terminé de revisar el último documento, ella volvió a hablar. Esta noche hay un evento empresarial. Los organizadores lo han invitado especialmente. ¿Desea rechazarlo? No hace falta. Iré. Capítulo 23. Los eventos empresariales en el extranjero no eran muy diferentes de los del país. Trajes elegantes, copas que tintineaban, conversaciones entrecruzadas. Sostenía una copa de champán, de pie en una esquina, observando aquellos rostros desconocidos. Aquí nadie conocía mi pasado. Solo sabían que el hombre frente a ellos era el único heredero del grupo Wang. En sus miradas solo había respeto. Nadie me observaba con lástima ni con curiosidad morbosa. Señor Wang. No supe en qué momento Ana se colocó a mi lado. Llevaba en la mano un vaso de agua con miel. Beba menos alcohol. Tomé el vaso. El contacto era frío en la punta de mis dedos. ¿Por qué no hablas con los demás? Pregunté. Mi trabajo es seguirle a usted, respondió con total naturalidad. Naturalmente, donde usted esté, yo estaré. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. No hace falta. Hoy puede salir antes. Ana me miró fijamente por un instante y habló de pronto. Entonces, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Se arrepiente de haber venido a Irlanda? Me quedé inmóvil. Por un momento, no supe cómo responder. ¿Arrepentirme? Dejar ese lugar lleno de recuerdos. Alejarme de esas personas y esos enredos, incluso tal vez no volver a tener la oportunidad, en toda mi vida, de visitar su tumba una vez más. No me arrepiento. Tras un largo silencio, escuché mi propia voz. Ana asintió sin hacer más preguntas. Cuando el evento terminó, la noche ya era profunda. Había bebido bastante y me sentía algo mareado. Ana caminaba detrás de mí. Al ver mis pasos inestables, se disponía a ayudarme, cuando de pronto me detuve. ¿Lucía? Mi duda hizo que Ana levantara la mirada, y entonces vio a Lucía,
de pie frente a la entrada del hotel, mirándonos fijamente. Jorge, los ojos de Lucía se enrojecieron. Se acercó rápidamente y me sujetó del brazo. Por fin vuelvo a verte. Escuché de unos amigos que aquí habría un evento empresarial. Supuse que vendrías. Así que estuve esperando en la entrada. Por suerte no me rendí. La mujer frente a mí seguía hablando sin parar, expresando cuánto me había echado de menos. Pero, aturdido por el alcohol, solo sentía la cabeza pesada. Instintivamente, aparté su mano. Ana me sostuvo con cuidado, y su mirada fría se posó sobre Lucía. Lo siento, pero el señor Wang no parece querer tener ninguna interacción con usted. Le ruego que no lo toque sin permiso. Eso carece de educación. Él es mi prometido. ¿Quién te crees para hablarme de educación? Lucía ya estaba molesta por haber sido apartada, y las palabras de Ana la enfurecieron aún más. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Apártate. Me costó tanto encontrar a Jorge. Aléjate de él. El alboroto despejó un poco mi mente confusa. Miré a Lucía. No había emoción alguna en mis ojos. Mi voz fue calmada. No estamos comprometidos. Y tampoco nos casaremos. Lucía, si no recuerdo mal, ¿ya aceptaste casarte con Makoto? No. ¿Sabe él que has venido a Irlanda? Esas dos frases la dejaron paralizada. Sus labios temblaron, y tras un largo momento murmuró. No, no es así, fue él, me obligó con el suicidio, solo acepté como una medida temporal, la única persona con la que quiero casarme siempre ha sido tú. Jorge, lo que pasó antes no fue como tú piensas, puedo explicarlo todo. Capítulo 24. En ese momento, Makoto no dejaba de amenazar con suicidarse, si no fingía aceptar. Habría sido una vida humana en juego. Además, mi familia siempre, pero, Jorge, si vienes conmigo esta vez, no volveré a tenerlos en cuenta. La única persona que amo eres tú. Tengo que estar contigo. Ellos también acabarán entendiéndome. El viento nocturno, ligeramente frío, arrastraba las palabras de Lucía y golpeaba mis nervios. Mi embriaguez se disipó en gran parte al instante. Miré a Lucía, con el rostro lleno de pánico, y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Lucía, en realidad siempre lo supiste, ¿verdad? Mi voz era ligera, pero afilada como un cuchillo. Desde el principio, todos esos intentos de suicidio de Makoto eran una farsa. Las pupilas de Lucía se contrajeron de golpe. Sus labios temblaban. No, no es así, él de verdad. La interrumpí. Eso fue después. Fue porque tú elegiste consentirlo una y otra vez que su mente se volvió cada vez más distorsionada. Levanté la mano para acomodar mi ropa, movida por el viento. Mi tono era aterradoramente tranquilo. Igual que sabías que yo solo te veía como un reemplazo. Y aún así elegiste aceptar mi dinero, mis recursos, todo lo mío. Ahora has vuelto. ¿No es precisamente por eso? El rostro de Lucía se volvió pálido al instante. Dio un paso tambaleante hacia mí, con la voz ronca. ¿No es así? Jorge, la persona que amo siempre ha sido tú, desde el principio hasta el final. No es por eso, el dinero que me diste en aquel entonces. Puedo devolvértelo todo ahora. ¿Amor? Solté una leve risa. Lucía, ni siquiera sabes qué es el amor. Además, ¿crees que los recursos del grupo Wang se pueden intercambiar simplemente con dinero común? La mayoría de los negocios del grupo Wang ya se han trasladado a Irlanda. Probablemente no vuelva al país. Habrá gente encargándose allí. No necesitas buscarme. Y yo tampoco volveré a firmar proyectos del grupo Wang contigo sin pensarlo. Giré la cabeza para mirar las luces lejanas. Mi voz era tan ligera que parecía un murmullo para mí mismo. Alicia nunca me habría tratado así por otro hombre. Fui yo quien se equivocó. Así que lo que te di en aquel entonces no lo reclamaré. Esa frase cayó como un martillo pesado sobre el corazón de Lucía. ¿Entonces qué? Lucía de pronto soltó una risa, pero las lágrimas rodaron con violencia por sus ojos. ¿Ahora te arrepientes? ¿Te diste cuenta de que yo, como reemplazo, no soy suficiente? Todos estos años, siempre has sido igual, siempre pareciendo que no me amas. Yo era la que estaba a tu lado, pero tú siempre me usabas para recordar a otra mujer. Levanté la mano para detenerla. Por eso he despertado, la miré en silencio, como si fuera una completa desconocida. Alicia ya está muerta, y tú nunca podrás ser ella. Creo que lo he dejado claro. Lo nuestro termina aquí. No, aunque sea como reemplazo está bien, mírame. Jorge, mira mi cara, me parezco tanto a ella, mírame. Lucía agarró mi muñeca con fuerza. Jorge, ¿de verdad puedes ser tan cruel? 4 años, nuestros 4 años juntos, ¿no significaron nada para ti? Sus dedos estaban fríos, aferrándose con fuerza a mi ropa. Ana avanzó de inmediato y sujetó la muñeca de Lucía.
Suéltalo. En el instante en que las dos mujeres se enfrentaron, yo solté suavemente la mano de Lucía. Lucía, me froté las sienes, que latían, ¿sabes? En estos 4 años, lo único de lo que me arrepiento, es de haberte tomado como si fueras ella. Esa frase ligera la destrozó por completo. Se quedó inmóvil, mirando cómo me alejaba sin volver la cabeza hacia el vestíbulo del hotel, con Ana siguiéndome de cerca. El viento nocturno levantó mi abrigo, y mi figura desapareció poco a poco tras las puertas giratorias, como si nunca hubiera existido en su mundo. Capítulo 25. La luna colgaba alta en el cielo. Lucía siguió todo el camino y finalmente detuvo el coche frente a la villa. Vio cómo Ana me ayudaba a entrar, pero no salía. Observó la casa completamente iluminada, pero no tuvo el valor de acercarse a tocar el timbre. Las cortinas del dormitorio principal en el piso de arriba estaban cerradas. Apenas se distinguían 2 siluetas moviéndose en el interior. Poco después, la luz se apagó y la villa quedó sumida en un silencio oscuro y muerto. La mano de Lucía, caída a su lado, se cerró con fuerza. Sus uñas afiladas se clavaron en la palma, pero ella no lo sintió. ¿Quién era esa mujer? Claramente no se parecía en nada a Alicia. Entonces, ¿por qué Jorge permitía que permaneciera a su lado? Ella era la que más se parecía a Alicia. Mientras pudiera quedarse junto a Jorge, mientras él cambiara de opinión, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Los pensamientos de Lucía eran un caos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no se atrevía a avanzar. Parecía haber perdido el derecho a cuestionar a Jorge. Aquellas palabras que alguna vez dijo, que Jorge la perseguía sin descanso, ahora eran como bofetadas que caían una tras otra sobre su propio rostro. Se quedó sentada frente a la villa durante toda la noche, inmóvil, hasta que, a la mañana siguiente, la puerta se abrió. Ana salió con la misma ropa del día anterior. El escote abierto dejaba entrever una marca rosada en su piel, ambigua y sugerente. Tiró la basura en el contenedor de la entrada y entonces notó el coche de Lucía. En sus ojos apareció un leve asombro. ¿Necesitas algo más? Su tono era tranquilo, bajo los mechones sueltos. Su mirada estaba llena de indiferencia. Lucía abrió la puerta del coche. Sus ojos, llenos de venas rojas, la miraban fijamente. ¿Por qué estás viviendo en casa de Jorge? ¿Qué relación tienes con él? ¿Sabes siquiera que en su corazón hay una mujer a la que ama profundamente? Alguien como tú es imposible que le interese. La ira casi la desbordaba. Tras decir eso, Lucía avanzó de golpe y levantó la mano para darle una bofetada a Ana, pero después de una noche sin descansar, no tenía fuerzas. Ana detuvo su mano con facilidad. Sin esfuerzo, la sujetó y se inclinó hacia su oído para susurrar. Por supuesto, fue porque la señora y el señor Wang insistieron en que me quedara, así que pasé la noche aquí. Claro que sé que él ama profundamente a alguien, pero, por lo que sé, esa persona tampoco es usted, señorita Lucía. Después de decir eso, la empujó, aunque sonreía. Su mirada era aterradoramente fría. Si eres solo un reemplazo, ¿con qué derecho me haces esas preguntas? Enfurecida por esas pocas palabras, Lucía, con los ojos rojos de rabia, volvió a levantar la mano, pero esta vez, Ana no esquivó, solo giró ligeramente la cabeza. La mano de Lucía rozó su rostro y ella retrocedió 2 pasos, chocando con fuerza contra la pared detrás de ella. En ese momento, la puerta se abrió de repente. La miré sin expresión, mientras Lucía jadeaba aún con dificultad. En el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, levanté la mano y le di una bofetada sin piedad. El sonido seco resonó en el aire. Lucía dio un par de pasos hacia atrás. Su mano temblaba a su lado, y en sus ojos enrojecidos se acumulaban lágrimas. Jorge, yo ni siquiera la toqué. ¿Ni siquiera estás dispuesto a escuchar mi explicación y aún así me golpeas por ella? Capítulo 26. Dije con voz fría. ¿Acaso en aquel entonces no hiciste lo mismo? Sin ninguna prueba. Estabas completamente convencida de que yo había maltratado a Makoto. Esa frase, carente de toda emoción, dejó a Lucía paralizada en el lugar. El hombre que en sus recuerdos siempre le sonreía con dulzura, ahora solo tenía en la mirada una frialdad distante que le resultaba completamente ajena. Sostuve a Ana y, bajando la mirada hacia Lucía, cuyo cuerpo temblaba, dije, ¿por qué siempre eres tan arrogante? Antes defendías a Makoto sin distinguir lo correcto de lo incorrecto. Yo no hice nada, y aún así me acusaste de ser cruel, mientras que el daño que ustedes me hicieron no reducían a un simple es joven todavía. Y ahora, creo que ayer ya lo dejé bastante claro. No, Lucía, ¿quién es el que está insistiendo sin parar? Los ojos de Lucía estaban rojos. Abrió la boca, queriendo decir algo más,
pero yo ya no volví a mirarla. Sujeté a Ana y regresé a la villa. Con un van. Cerré la puerta, aislando la vista de la gente de fuera. Aparté a Ana, que aún se apoyaba en mí. Mi expresión era indiferente. Ana, ¿quién te dio permiso para actuar por tu cuenta? Mi voz se volvió fría, como la primera helada del invierno. Ana retrocedió medio paso por el empujón, golpeando ligeramente el mueble del recibidor con la espalda. Percibió el leve olor a alcohol que aún quedaba en su escote. Era lo que había dejado yo la noche anterior al vomitar sobre ella. En ese momento, tenía un fuerte dolor de cabeza, y mis uñas, inconscientemente, habían arañado su pecho, dejando una delgada marca rojiza en la piel, pero recordaba claramente haberle dicho que se fuera, que no tenía que ocuparse de mí. Sin embargo, ella había decidido por su cuenta quedarse en la habitación donde yo solía dormir, e incluso había salido temprano para encontrarse con Lucía. Ella dijo, ayer bebiste demasiado. Estaba un poco preocupada. Ana, ¿te gusto? Me froté las sienes, interrumpiéndola. El aire pareció congelarse en ese instante. Ana sintió como sus orejas comenzaban a arder, y el calor se extendía rápidamente por todo su pabellón auditivo. Instintivamente quiso tocarse la oreja, pero se contuvo. Sus dedos se cerraron y se relajaron a su lado. Sí, ¿por qué? No había emoción en mi rostro. Mi tono era tan casual como si preguntara por el clima del día. Eres muy sobresaliente, incluso más de lo que dijo tu madre. Levanté la mirada y fijé mis ojos en los suyos. No tengo ese tipo de intención. Ana, a partir de ahora, no mezcles tus sentimientos personales con el trabajo. De lo contrario, solo podré trasladarte lejos de mi lado. Al ver cómo la expectativa en los ojos de la mujer se rompía poco a poco, perdí el interés en continuar la conversación. Me di la vuelta, subí las escaleras y entré en mi habitación. En realidad, ni yo mismo tenía claro qué sentía hacia Ana. En ella no encontraba ni un rastro de Alicia, pero al estar a su lado, inexplicablemente me sentía tranquilo. ¿Gustarme? Tal vez no realmente. Por eso, en cuanto percibí sus sentimientos, los dejé en evidencia sin dudar. Ahora mismo no podía ofrecer ninguna promesa, y tampoco quería retrasar la vida de nadie. El móvil sobre la mesa vibró. Lo tomé y vi varios mensajes más de mi amigo. ¿Lucía fue a buscarte? Makoto está loco. Ahora mismo está frente a la empresa del grupo Wang, con una pancarta diciendo que le robaste a su esposa. Solo alguien como él podría tratar a una mujer así como si fuera un tesoro. ¿No pueden esos dos quedarse juntos de una vez? De verdad me dan asco. Voy a reunir pruebas de cuando ustedes estaban juntos y ellos dos ya estaban enredados. Capítulo 27. La opinión pública en Internet, que originalmente estaba completamente inclinada a insultarme, dio un giro total de la noche a la mañana. Las pruebas que publicó mi amigo fueron como una bomba, destrozando por completo la imagen de víctima que Makoto había construido con tanto cuidado. Registros de chats, videos de vigilancia, incluso informes médicos. Todas las pruebas demostraban que los supuestos intentos de suicidio de Makoto no eran más que una serie de actuaciones cuidadosamente planeadas. La evidencia más letal fue una grabación de audio, antes de mi boda con Lucía. Makoto presumía orgulloso ante sus amigos. Esa tonta de Lucía, con solo fingir que voy a saltar de un edificio, hace todo lo que le digo. Incluso puede no presentarse a casarse con Jorge por mi culpa. ¿Y qué si es su novio oficial? Al final, sigue sin poder compararse conmigo. Los insultos cambiaron de dirección al instante y se abalanzaron contra Makoto. Cuando Lucía recibió la noticia, estaba saliendo del aeropuerto. La llamada de su asistente interrumpió el momento en que iba a recoger su equipaje. Presidenta, algo terrible ha pasado. El señor Ito está transmitiendo en vivo desde la azotea del grupo Wang diciendo que va a saltar. En la azotea del grupo Wang, el viento rugía con fuerza. Makoto Ito, con una delgada camisa blanca y descalzo, estaba de pie en el borde, sosteniendo el móvil mientras transmitía en directo. Su cabello desordenado por el viento, el rostro cubierto de lágrimas. Hablaba con la voz entrecortada. La amo tanto, ¿cómo pudo tratarme así? Yo soy su amigo de la infancia. Yo fui el primero en estar a su lado. El número de espectadores en la transmisión crecía de forma descontrolada. En los comentarios, algunos mostraban compasión, pero muchos más se burlaban. Otra vez lo mismo. El clásico show de suicidio. Esta vez ¿desde qué piso piensa saltar? ¿Llamamos a la ambulancia antes? Mejor que salte ya y deje de hacernos perder el tiempo. Cuando Lucía irrumpió en la azotea, los ojos de Makoto se iluminaron de inmediato. Gritó hacia la cámara. Lucía ha venido. Sabía que todavía le importo. Pero el rostro de Lucía estaba extremadamente sombrío. Llevaba 3 días sin dormir.
Sus ojos estaban inyectados en sangre, su vestido arrugado colgaba sobre su cuerpo, y toda su persona desprendía una aura oscura. Baja, ¿por qué hablas así? ¿Jorge te dijo algo? Las lágrimas de Makoto caían una tras otra. ¿Por qué fuiste a buscarlo? Tú prometiste casarte conmigo. La multitud alrededor comenzó a agitarse. Algunos intentaban persuadirlo en voz baja. Señor Ito, hablemos con calma, baje primero. Makoto, ¿ya terminaste de jugar? Lucía de repente sonrió. Esa sonrisa tenía un toque de locura. Caminó paso a paso hacia el borde de la azotea. Su voz no era alta, pero todos podían oírla con claridad. Si vas a saltar, hazlo de una vez. Deja de fingir todo el tiempo. Estoy harta de ti. El aire se congeló al instante. La expresión de Makoto se quedó rígida. La mano con la que sostenía el móvil temblaba sin parar. ¿Tú, qué dijiste? Dije, Lucía elevó de pronto la voz. ¿No te encanta amenazarme con suicidarte? Ya estoy aquí. Ahora salta. Makoto empezó a temblar por todo el cuerpo. De repente, lanzó el móvil al suelo y se levantó, intentando correr hacia ella para reclamarle. Pero en el siguiente instante, su pie resbaló. Entre los gritos, su cuerpo se inclinó hacia atrás, mientras sus manos intentaban inútilmente agarrar el aire. Las pupilas de Lucía se contrajeron de golpe. Por instinto, se lanzó hacia adelante para atraparlo, pero solo logró rozar la punta de sus dedos. Makoto. Un golpe sordo resonó en los oídos de todos. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Lucía cayó de rodillas al borde de la azotea, mirando a la multitud que comenzaba a reunirse abajo, mientras en sus oídos solo quedaba un agudo zumbido. Capítulo 28. En el pasillo del hospital, la luz roja cegadora permanecía encendida. La madre de Lucía le dio una bofetada, con la voz temblorosa, desvergonzada. Era Makoto. Makoto, que creció contigo desde pequeño. ¿Cómo pudiste decirle algo así para provocarlo? Lucía no esquivó el golpe. Un hilo de sangre apareció en la comisura de sus labios. Su mirada estaba vacía, murmuró. No quería que muriera. La madre de Makoto gritó con voz aguda. ¿Y de qué sirve decir eso ahora? De repente, se abalanzó sobre Lucía y comenzó a golpearla y arañarla. Sus uñas afiladas dejaban una marca tras otra en su piel. Si a mi hijo le pasa algo, pagarás con tu vida. La luz del quirófano se apagó. El médico salió empujando la puerta, con expresión grave, y suspiró levemente. Lo sentimos. Hicimos todo lo posible. Esa sola frase hizo que todos en el pasillo perdieran la voz en un instante. A continuación, el llanto desgarrador de la madre de Makoto rompió el silencio. La madre de Lucía dio un paso atrás tambaleándose, mientras que Lucía, de repente, comenzó a reír. Su risa se hizo cada vez más fuerte, hasta convertirse en una carcajada histérica. Castigo, todo esto es un castigo. Todos nos equivocamos, desde el principio. Se levantó tambaleándose y, ante la mirada horrorizada de todos, caminó hacia la azotea del hospital. El viento levantaba el borde de su ropa. La pantalla de su móvil brillaba. Era una foto que yo la había obligado a tomarse conmigo en el pasado. Cuando recibí la noticia de la muerte de Makoto y Lucía, estaba terminando de revisar y firmar el último documento. Al otro lado del teléfono, mi amigo suspiraba con pesar. Nunca pensé que Makoto realmente saltaría. Antes solo fingía. Y Lucía también saltó detrás de él. Quién sabe si fue por amor verdadero o por culpa. Los muertos ya se han ido. No hablemos más del pasado. Me froté las sienes. Mi mirada se dirigió hacia el exterior de la ventana, con una expresión indescifrable. Todo ya pasó. Debido al malentendido anterior, el grupo Wang obtuvo inesperadamente un grupo de seguidores culpables en Internet, e incluso las acciones en el país subieron considerablemente. Yo, que originalmente planeaba trasladar completamente la empresa a Irlanda, dudé por un momento. Finalmente, decidí regresar al país una vez más para reorganizar los asuntos allí antes de volver a Irlanda. No informé a nadie, ni tenía intención de volver a ver a mis amigos del país. Fui directamente a la empresa, arreglé todo con rapidez y, una vez más, me dirigí al cementerio. El gran ramo de flores que había preparado personalmente lo coloqué frente a la tumba de Alicia. En la lápida, la fotografía de la joven seguía mostrando la misma sonrisa, como si observara en silencio a la persona que había amado toda su vida. Alicia, esta vez, cuando me vaya, de verdad no volveré. Durante todos estos años, siempre me pregunté por qué no fui yo quien murió, por qué tuve que ser yo quien cargara con todo esto. Busqué desesperadamente a todas las personas que se parecieran a ti, pero creo que estaba equivocado. Desde el principio debí haber sabido que eres irreemplazable. Tus padres nunca me culparon, pero yo,
nunca tuve el valor de ir a verlos. Esta vez tampoco. Solo me atreví a dejar un regalo de despedida frente a su casa. Levanté la mano y limpié con cuidado el polvo que se había posado sobre la foto. 7 años, finalmente aprendí a dejar ir. A Alicia, y también a ese yo obstinado del pasado. Dije, Alicia, adiós. Esta vez, realmente voy a empezar una nueva vida.